Vamos a dar comienzo a una nueva charla de formación, la número 13 en lo que va del año. Hoy contamos con la presencia de la Fundación Barbechando, con Florencia, con Belén. Muchas gracias por estar acá. Ya nos van a estar contando un poco cómo es la historia y los orígenes de la Fundación, cuáles son sus objetivos principales, cómo es la articulación y el relacionamiento con los diversos actores políticos, cómo es llevar la agenda del campo al Congreso. Así que espero que la disfruten. Es una hermosa charla. Si quieren, ahí están los micrófonos para los que están virtual. También. Sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias. Gracias por este espacio, gracias por la posibilidad de estar con Rural. Tenemos muy buen vínculo. En esta misma aula siempre damos la charla de lobby dentro del CEIDA. No sé si hay algún CEIDista acá, pero tenemos muy buena relación. La verdad que es un placer poder venir hasta acá. Si querés me presento y te dejo a vos toda la dinámica que viene por delante. Mi nombre es Florencia Recchiuti, soy directora legislativa de la Fundación Barbechando. Hace 9 años que estoy en la fundación. Soy politóloga, periodista, cero vínculo con el área. Soy del conurbano bonaerense, pero en Barbechando aprendí a amar el campo y soy una gestora y me considero una amante del campo. Me encanta que haya jóvenes involucrados y ojalá seamos cada vez más los que nos metamos en la política. No necesariamente en forma partidaria, hay gente que le interesa hacerlo, hay otros que lo hacemos en otro lugar, pero bueno, acá estamos barbechando hace unos 15 años para lograr que la agenda del año haga fin de Congreso. Bueno, yo soy Belén García Goyeneche, soy de Las Flores, tengo 25 años, estudié Ciencias Políticas y después de eso tuve como un quiebre con la carrera, empecé Bellas Artes, nada que ver. Después me puse a vender caballos, nada que ver. Y después volví a la política acá en Barbechando. Así que bueno, me parece que como la charla por ahí es medio política y por ahí hay algunos conceptos y cosas que por ahí algunos nunca escucharon o lo escucharon nombrar, pero por ahí está bueno que hagamos una presentación, ustedes, de dónde son, nombre y a qué Ateneo o a qué región, lugar, de dónde viene, que me parece que hay varios de todos lados y por ahí está bueno. Para nosotros también. Y si son de formación más técnica o más política, o sea, unos politólogos, estudiantes de ciencias. Claro, está bueno. O son más bien del palo de la economía. Así que, por donde quieras. Yo por ir. Vamos. Bueno, te vamos a abrazar, oriundo de la provincia de Córdoba, viviendo casi varios años ya. Estudiante de Ciencia Política y Gobierno, con un posgrado en Agronegocios y Alimentos, y trabajando en acción legislativa de sociedad rural. Soy Ramiro Ferreira, de acá de Capital, licenciado en agronegocios y ayudando en la parte de formación de la técnica rural. Juan Francisco Palma, uno de los coordinadores junto con Nacho de eventos, acá del Ateneo, y estudiante de Relaciones Internacionales. Soy Juan, soy economista y estoy coordinando la comisión de formación, que bueno, que nos organizamos la charla, así que te agradezco nuevamente por venir. Carmen, de Comercio Internacional de San Antonio de Areco, y estoy en el Ateneo de eso. Bueno, vamos a ir a Bueno, Santiago Morales de Bolívar, primer año acá en Buenos Aires estudiando administración, vení al Ateneo hace poco. Yo soy Francisco Bayol, también de Bolívar, y estudio gestión y producción agraria. Felipe Lozola, estudio en administración de empresas, estoy metido en política y más funciones, así que lo mismo. ¿Qué fundación? Apolo, Fundación Anticorrupción. Yo soy Cira, estoy en el Ateneo, estudio producción y gestión de ¿Te damos dos? de 9 de julio. Mi nombre es Mario Ramos, soy de Salto, provincia de Buenos Aires, estoy estudiando abogacía en la Universidad de Palermo y estoy acá en el Ateneo de la Comisión de Formación. Yo soy Santiago Polchac y estudio ingeniería industrial. Yo soy Juan Manuel Figueroa, me estoy por recibir de ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Hace poquito me uní al Ateneo y bueno, también estoy conformando en esa comisión. ¿De dónde son? Yo de Capital. Yo soy de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Yo soy Baltasar Cardú, soy de Bragado, estudio Tecnicatura en Producción Agropecuaria, como estoy en el Ateneo.
Yo lo mismo que él, pero soy de Trenclau. Me tengo una invitación por WhatsApp. ¿Por qué no son ateneístas? Fue la primera charla que Ah. tuve acá. O sea, después de esto, Hasta lo tenemos. Ateneo. Un gran lugar de formación. Yo soy Pablo Palmeiro, soy de Corrientes, formo parte del Ateneo de la Sociedad Rural de Corrientes. Soy casi economista y ahora vine a hacer una especialización en desarrollo de políticas públicas acá, en el Consejo Federal de Inversiones. Y nada, también ahora ayudando en formación ahí a los chicos del Ateneo. Y nada, eso. Bueno, Bueno, yo soy Bautista Verán, estudio Ciencias Políticas y estoy en la Comisión de Formación. Y se acá en Capital. Bueno, soy de China Ramos, soy de Salto, provincia de Buenos Aires, estudio Administración y Gestión de los Negocios y estoy en la... Bueno, soy Juan José, estudio Relaciones Internacionales, estoy en el Ateneo Rural y soy de Entre Ríos. Yo, Antia Teo, soy de General Agregar, estudio también producción agropecuaria y estoy acá en la Ateneo. Yo soy Santiago Ocara, soy de la Universidad de Buenos Aires y formo parte de la Universidad y estudio Relaciones Internacionales. Hola a todos, buenas tardes. Primera García, estudio Relaciones Internacionales y estoy en primer año de comunicación y vengo de Quilmes, Buenos Aires. Sí, bueno, yo soy el medio Yorte, estudio diseño gráfico, estoy acá en el Ateneo de la Comisión de Comunicación. Yo ¿De soy dónde sos? Ignacio. De Gualeguaychú. Yo soy Ignacio Navarro, de Junín, provincia de Buenos Aires. Estudio Ciencias Económicas, la UBA. Estoy en el Ateneo hace 2 años, en la Comisión de Ventas. Buenas tardes, soy Víctor Russo, soy estudiar de parte de la Ateneo Angus. Yo soy Díaz, soy de Villavista, provincia de Buenos Aires. Estoy terminando ya el licenciatura en gestión de empresas en la Universidad de Belgrano, como parte de la Comisión de Formación acá. Hola, soy Nicolás Petec, soy de Paraná del Río, estoy estudiando comunicación de empresas y estoy acá en la Comisión de Formación de Ateneo. Buenas, soy Luisa Platini, soy de Corrientes, soy internacionalista de comunicación y nada, mi nombre es Florencia Rondón, soy licenciada en Relaciones. Cristina, mi nombre es Sofía Alcac, soy de Junín, Buenos Aires. Buenas tardes, soy Andrés Tercel, tengo 22 años, estudio marketing y probablemente soy el prosecretario de Ateneo. Hola, yo soy Martín Sandoval, soy del Ateneo en la Comisión de Eventos, estudio producción y gestión de Wanderer. Buenas tardes, mi nombre es González Pablo, soy licenciado en diseño gráfico, tengo 23 años, actualmente soy militar y abriendo una nueva firma de venta de ganado. Hola, soy corrector, la mayoría ya me conoce, pertenezco a lo que es Comisión de Información y soy productor de dónde? de acá, de Buenos Aires. Buenas tardes, mi nombre es Gauto Héctor, soy de Zona Sur y somos socios con González para abrir la nueva firma de venta. ¿De dónde es la luz? Eso. De la luz. Así. ¿Falta alguien? Ya estamos todos, ¿no? Bueno. Y virtual se habrá presentado y en Ah, sí. la prensa. Sí, sí, obvio. La nueva aparición. Al justo yéndose la comitiva para el cuarto del Sí. presidente, la mamá de Bautista en este momento. No me quemé, le faltó. Bueno, qué ¿Queda variedad. alguien más? ¿Nadie? Perfecto. Yo creo que hay Ateneos de Villaguay conectados y un par más de distintos puntos. Perfecto. Buenísimo.
Buenísimo, bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse. Bueno, vamos a empezar. A ver esto. ¿Dónde punto? A ver. ¿Te puedo ayudar? No vamos a empezar. Ahí está. Dale. Ahí va. Ahí va. Con este avanzado, igual. Bueno, vamos a explicarles un poco cómo empezamos. La idea es que no sea una explicación muy histórica ni teórica, pero bueno, yo cuando en el 2008, con la resolución 125, yo tenía 10 años, me acuerdo que mi viejo me llevaba a la ruta, al cortar mi papá es productor agropecuario, me llevaba ahí con la cacerola, a cortar la ruta, todo eso. No sé si alguno más conoce la 125, el paro agropecuario famoso del 2008. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la resolución 125 fue una resolución que lo que hacía era pasar las retenciones de ser fijas a ser móviles. Entonces, el precio de, por ejemplo, de la soja, que se fija internacionalmente, si subía, las retenciones iban a subir lo mismo que se subía el precio, iban a hacer un porcentaje. Entonces, la soja, ponerle en un valor de $400 la tonelada, iba a pasar las retenciones de un 30% a un 45%. Si subía a 600, casi el 50%, entonces la mitad de la producción se le iba a quedar en el Estado. ¿Qué pasa? Se armó un quilombo, lo que todos ya conocemos, el paro agropecuario, y lo que decían es, Julio Cos, en ese momento el presidente de la Cámara del Senado, vicepresidente de Cristina, dice, bueno, llevémoslo al Congreso, a la resolución, llevémoslo al Congreso de forma democrática, vamos a ver si se aprueba o no, y qué pasa. La Cámara de Diputados lo aprueba, pasa al Senado, el Senado se empata, y el famoso video, no sé si algunos lo conocen, de Julio Cos diciendo mi voto es no positivo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, por un lado se forma la mesa de enlace, ya todos conocen la mesa de enlace, más que nada los que están acá, y por otro lado nosotros aprovechando un grupo de productores que estaban cortando la ruta y dijeron, che, ¿qué onda el Congreso? Un edificio muy lindo, ahí en el pleno centro, pero no conocemos, no sabemos cómo funciona, no tenemos ni idea. Y empiezan en esos meses de paro, entonces se estaba debatiendo si se aprobaba o no, a caminar por los pasillos y las comisiones. Ahora vamos a explicar qué son las comisiones para los que no conocen, por ahí los que estudian ciencias políticas, el tema es clara. Las comisiones, que va a ser importante porque más adelante Flor va a hablar mucho de las comisiones, ustedes tienen el Palacio del Congreso de la Nación. Enfrente tienen un edificio que es el anexo de la Cámara de Diputados. Y en diagonal, en la plaza, está el anexo del Senado. Ahí adentro hay, como si fueran salas con mesas, y ahí se reúnen los diputados, en el anexo de diputados y los senadores del Senado, a debatir los proyectos de ley antes de que ingresen en el recinto del Congreso. Entonces nosotros trabajamos mucho en esa parte, porque es la parte inicial de los proyectos de ley. Antes de que pasen al recinto, ahí es como si fuera la cocina. Una cosita que agrego ahí. Aprovechando, siempre decimos que lo mejor que nos pudo haber pasado fue que Cristina Fernández de Kirchner haya anunciado que la 125 iba al Congreso. Ahí el agro descubrió el Congreso de la Nación. Ahí le daba pelota al Congreso. Era un edificio muy lindo, como decía Belu, que se pasaba por el costado. No sabíamos qué sucedía ahí adentro. Imagínense que fue el punto de inflexión para el sector. Y después algo importante es que al principio en Barbechando esto lo hacían en forma muy rústica y muy criollo, lo hacían ellos mismos. Nosotros decíamos en Barbechando, nosotros no representamos, sino que simplemente somos los portavoces y directamente hablamos con la política. Entonces, todos los productores agropecuarios empezaron a ir al Congreso. Imagínense a alguien que en su vida había salido tranqueras afuera, no había visto cómo era la política. Para entrar al Congreso, había que hablar con cada uno. Piensen que había sido una votación muy pareja. Cuando estaba en el Senado, no sé si saben, esa noche, la noche anterior, pasó de todo, que se pueda imaginar. O sea, casi lo que hemos visto en épocas más extorsivas para todos lados, pintadas en casa, porque había legisladores que no sabían para qué lado iban a salir. Bueno, entonces habían todo tipo de movidas. Y los productores en ese momento entraban al Congreso, como llevaban creo que era un cordero o un lechón, a la mesa de entrada, decían hola, les ponían el cordero y el lechón y les decían pasen. Una vez que vos entras al Congreso, podés entrar a casi todos los despachos.
excepto los principales, que los tenés como si fuesen en el Palacio, donde está la cúpula del Congreso, ahí están los principales despachos, que no son más de 30, 40. La mayoría está donde estaba hablando Belu, que es el anexo. Una vez que pasaste eso, después te pueden agarrar a un guardia de seguridad, pero está un despacho al lado del otro. Entonces hacían, golpeaban la puerta, más que se golpeaban la puerta, abrían. No, te vengo a contar que el interior productivo, y así empezaban, y así, bueno, de alguna forma se fue logrando lo que terminó por ser el voto no positivo de Julia Cobos, que ahora hace poco también lo puso de moda la vicepresidenta de la Nación. Imagínense si es un medio quinquilio explicar toda esta parte, bueno, por eso el posterior también hay que, vamos a hacerlo más prácticas posibles, si a uno no lo entiende, tipo, che, levante la mano, que es, no sé, la Comisión de Agricultura, te la decimos en criollo. Obviamente, fundamental era la institucionalidad, o sea, esto que pasó en el 2008 fue hecho de garra, corazón, y después decidieron organizarse y formalmente formar una fundación. Imagínense esta fundación formada en plena época kirchnerista, donde había que hacer todo el periodo de IGJ, que fue bastante complicado porque siempre habían revisiones, observaciones, hasta que finalmente en 2011 se logra la personería jurídica de Barbechando. Barbechando está conformado por un consejo de administración, que son todos productores agropecuarios, ¿sí? Que son 13 autoridades, en realidad es presidente, secretario, tesorero, y después son 9 vocales. Hay un staff que es rentado, somos 5 personas, todas más bien vinculadas al área política. El equipo legislativo son una persona destinada a diputados, otra a senado, yo estoy a cargo del área, Belu está a cargo de comunicación y un poco de todo, porque Barbechando es así, pero principalmente es todo lo que tiene que ver con redes sociales, todas las presentaciones quedan en manos de Belu, y después obviamente internamente tenemos grupos de trabajo, que son nuestro insumo para después, obviamente al momento de analizar las leyes, nosotros nos referenciamos en nuestros grupos de agricultura, ganadería, desarrollo sostenible, educación, y tenemos nodos provinciales, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Esto lo pasamos así rápido, así no Sí, volamos. Bueno, como ya dijo Flor, somos más de 500 barbechantes. Los barbechantes, el 90% son productores agropecuarios, el otro 10% está formado por sociedades rurales, cámaras, cooperativas. Tenemos algún ministerio, creo que el de Corrientes, empresas, muchas empresas, pero la mayoría son productores agropecuarios, que es hoy por hoy lo que más nos importa, tratar de entender las necesidades del productor. Estamos en todo el país, en algunas provincias, Chubut, Tierra del Fuego. Jujuy, sí, Tierra del Fuego, me parece que no estamos, en el resto estamos en todas, y tratamos de, obviamente, no representar, pero de incluir a todas las producciones y a las economías regionales. Acá esta es una foto para que vean que somos de carne y hueso. Acá está el Consejo de Administración y el staff, y estos son algunos de los barbechantes, un día que hicimos una reunión este año. Y un punto que fue clave en Barbechando fue haber empezado a alquilar una oficina propia. Barbechando durante años fue la computadora de cada uno de nosotros a donde fuese, en algún bar cerca del Congreso, en nuestras casas, hasta que finalmente, una decisión estratégica y después de mucha ayuda de los barbechantes, pudimos finalmente hacer pie a 2 cuadras del Congreso, que eso era fundamental, porque necesitábamos estar constantemente en vínculo con la política. Es una oficina que obviamente cuando quieren, bienvenidos para que puedan visitarla. Oficina ultra grande con poco espacio si quieren de escritorios de trabajo, porque son donde hacemos la mayoría de las reuniones con los legisladores. Entonces son básicamente 3 salas muy grandes donde podemos trabajar y un espacio para, obviamente, el staff, que nosotros estamos ahí, pero lo que buscamos es que sea la casa de la política donde los legisladores puedan venir a conversar. Ahora vamos a hablar, pero algunos asuntos que a veces en el Congreso se encuentran más limitados. Bueno, ¿qué es el lobby? Nosotros en Barbechando nos consideramos lobistas en el buen sentido. En Argentina, lamentablemente, no tenemos una ley de gestión de intereses, y eso sería lo fundamental para que este trabajo pueda ser transparente. Obviamente, hacer lobby es gestionar intereses. Nosotros desde Barbechando siempre decimos que esos intereses tienen que pasar 2 filtros. Primero, que sea bueno para el país. Si nosotros vamos a defender un proyecto de ley que de alguna forma ponga en quiebre o en riesgo la Argentina, lo vamos a pasar al archivo hasta que en algún momento podamos volver a tomarlo.
Es decir, tenemos que tener las condiciones macroeconómicas para algunos debates. Y obviamente que sea bueno para el agua. Eso no es fácil, ¿no? Porque siempre en todas las leyes, saben que es un mapa de stakeholders, siempre hay ganadores, siempre hay perdedores, pero al menos que sean los menos posibles. Eso que ven ahí es un poco los espacios donde nosotros estamos constantemente presentes. El Congreso en general, eso que ven ahí se llama pasos perdidos. Si pueden hacer la visita al Congreso, se las recomendamos especialmente. Tienen muchos datos históricos, ¿no? De cómo llegamos o cómo es la formación de la República Argentina. Hay algunos datos de, por ejemplo, cuáles son las directrices del país. Y hay un vitró enorme en el techo. Sí. ¿Ya? Porque si estudiaste arte, si estoy diciendo una burrada, decime, pero por ejemplo que están las principales ejes de desarrollo. Y uno de ellos es, le llaman, creo que le dicen el campo. Entonces hay un arado. Tipo ciencia y tecnología, Industria. El agro. El agro. Sí. Entonces, bueno, se supone que los representantes del pueblo y las provincias deberían estar sancionando leyes a favor de algunos de esos pilares. Hay veces que encontramos algunas sorpresas y eso no sucede, pero bueno, ese es un lugar donde acá es la previa a veces de las sesiones. Hoy, por ejemplo, que fue un día en el Congreso, saben que fue bastante un quiebre también. Creo que la última vez que se trató un veto en el Congreso fue hace 20 años. Ya igual estaban medianamente contados los votos, pero ahí es donde los legisladores salen de la sesión, se encuentran con la prensa, hablan entre ellos, salen al baño. Hay una salita ahí al costado que a veces la usan para sala de prensa. Entonces ahí uno aprovecha como el lugar donde se puede cruzar a los políticos. Ese es un ejemplo de una comisión, esa es la Comisión de Agricultura, donde obviamente pasan los principales temas vinculados al sector agropecuario. Una palabra, como para que les quede, ¿vieron la palabra lobby? Vos vas a una casa, tipo, te dejo la bolsa en el lobby. Bueno, de ahí viene, de estar como en el pasillo, ahí como merodeando, esperando que salga el diputado y che, agarrate y si te dejo, toma este proyecto, che, mirá que que estás, me parece que no, bueno, va por ese lado. Estar ahí como a las vueltas. Bueno, obviamente para hacer lobby es cómo lo llevamos adelante. Lo principal, nuestra referencia es el Congreso de la Nación. Por eso, todo lo que tiene que ver con las iniciativas legislativas, nosotros analizamos todas las semanas la mesa de entrada. Esa mesa de entradas no es algo que todos los proyectos de ley nos van a levantar una alerta o todos los proyectos de ley vamos a decir no pasa nada. Pero más o menos el 1% de los proyectos de ley finalmente se transforman en ley, ¿sí? Ahí hay que saber tener un análisis político de fondo de cuáles son los proyectos, porque hay muchos legisladores que presentan proyectos para marcar agenda, para decir, bueno, este es mi know-how, entonces yo voy a defender, por ejemplo, para ser legislador del agro, mi chequeo, mi checklist de proyectos de ley tiene que estar, no sé, un 70% vinculado al sector. Entonces, bueno, vas a ver un montón de proyectos que tienen ese tema. Después, obviamente esos proyectos de ley hay que entender qué impacto tienen. Para hablar con ejemplos. Proyectos de ley de humedales. Está lleno en el Congreso de la Nación, ultra limitantes para la producción. Proyectos de ley que fijan metros o distancias para la aplicación de fitosanitarios. Proyectos de ley de incentivos, pero la mayoría de esos vienen con un costo fiscal atrás, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir analizándolo para ver, bueno, che, cuidado con este proyecto de ley. Este proyecto de ley ingresó, pero no va a pasar nada, no nos preocupemos. Hay veces que no es bueno, en parte del ejercicio de lobby, es estar todo el tiempo levantando alertas, porque si no te vuelves muy reactivo y estás todo el tiempo, como a la gente la tenés intranquila. No, quédense tranquilos que más o menos por año entran 3.000 proyectos. Claro, no es que el proyecto que entra va a salir. Muy difícil que salga. Por eso, cuando hablamos de proyectos, es una etapa muy previa y tenemos muchas instancias de influencia. Que ahora la vamos a ver en un cuadrito que por ahí es más acá. Tengo una consulta. ¿Ustedes levantan la alerta cuando recién pasa a comisión ese proyecto? Mira, lo muestro acá y después volvemos un minuto para atrás. Es muy resumido, para los que son politólogos, claramente faltan algunas instancias, pero lo hacemos muy simple para más o menos entender el proceso legislativo. Los legisladores presentan el proyecto de ley. Importante. ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? Tanto diputados como senadores, como el Poder Ejecutivo, obviamente, y la sociedad civil o cualquiera de nosotros.
Que cualquiera de nosotros vayamos a presentar el proyecto de ley no tiene ningún sentido práctico alguno. Como llega a la mesa de entrada, lo presentan y literalmente se manda el archivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la única forma de que esa iniciativa tenga validez legislativa es que venga a través de una iniciativa popular. Iniciativa popular que necesitas el 1,5 del padrón electoral, que son más o menos 500.000 firmas. ¿Vieron el change.org? Bueno, esos son, por ejemplo, los proyectos que tratan de transformarse en proyectos de ley. No hubo antecedente, en realidad sí el aborto, pero finalmente lo terminaron tomando un grupo de legisladores. Entonces terminó quedando en manos directamente de las políticas. Pero los proyectos de ley los pueden presentar ellos. La mesa de entradas, hoy por hoy existe, pero en realidad es virtual. Entonces se manda el expediente. Eso, ni bien ingresa, pasa a comisiones. Pero ahí hay una persona fundamental que se llama el presidente de las comisiones, o el director de comisiones, que define a dónde va. Ese momento es clave para ver la suerte del proyecto. A mayor cantidad de comisiones, menor suerte tiene. A menor cantidad de comisiones, más express puede llegar a ser. Obviamente, si la comisión está en manos de un opositor, y hay veces que es más complicado. Algo importante. Flor, contale por qué las comisiones. ¿Cuántas son y cómo? Y las, Claro, pues, vamos por temas. Las comisiones en la Cámara de Diputados son 46, lo cual es una locura de cantidad, y en la Cámara de Senadores son 25. Los temas son, por ejemplo, en agricultura, en diputados tenemos agricultura y ganadería. El de pesca es otra. La industria es otra. Comercio, energía, minería. Todas son separadas. Encima se terminan topando las competencias. Básicamente, de las 46 comisiones valen la pena o se mueven 10. Juicio político, presupuesto de Hacienda, relaciones exteriores, legislación general, que son las que, como las comisiones madres, donde obligadamente la mayoría de los proyectos son más macro, tienen que pasar por ahí. Entonces, perdón, un proyecto puede pasar por varias comisiones. Sí, pero vos necesitas, lo que tenés como una especie de comisión cabecera, sí o sí tiene que ser la primera la que lo trate, la que habilita el tratamiento. Por eso los presidentes de las comisiones son muy importantes, porque son los que pueden bloquear o habilitar. Claro, que tú Sí. el proyecto, digamos. Exactamente. Y depende de las comisiones, dependiendo del proyecto que quiera cambiar, ¿no? Y algo, Esta, por ejemplo, es la Comisión de Agricultura, el presidente es Atilio Benedetti. Esta es una donde casi siempre estamos, porque nosotros no estamos en todas las comisiones, pues es inabarcable, sí las que tienen competencia con el agro. claro, y son Ganadería y pesca. ambiente, economía regionales. Perdón, ¿cómo se determina a qué Elegida. comisiones va a ir un proyecto? Si me preguntás, Sí. es una decisión, por un lado, política y por otro lado, histórica. Todos los proyectos de ley de humedales siempre tienen que comentar, es como que ya saben, el de humedales, Comisión de Ambiente, Intereses Marítimos, Presupuesto de Hacienda, y tenés que levantar el teléfono y decirle, Atilio Benedetti, pedí giro a la Comisión de Agricultura porque tenés competencia. Entonces llaman y piden el giro y le suman el giro después en segunda competencia. Es como que hay cosas ahora, te puede pasar, como quisieron hacer alguna que otra vez con economías regionales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un régimen de promoción de economías regionales. Todo lo que son regímenes de promoción entran muchas veces por la comisión de, creo que es comercio. Entonces, empezaron a utilizar como cambiarle el nombre para lograr que sea cabecera economía regional. Sinceramente, el laburo en comisión es bastante difícil, complicado, y sepan que las comisiones es un recinto en miniatura. Por lo cual, hoy por hoy, para más o menos traer los números, el kirchnerismo, Unión por la Patria, tiene 99 bancas, que es más o menos un 47%. Después le sigue, hoy por hoy están ahí peleándose entre el PRO y los libertarios, que tienen 30 moneditas cada uno. Después vienen los radicales, que veremos qué pasa con los radicales, y finalmente terminan siendo eso, arman un bloque aparte, pero son 30 también. Y después tenemos el bloque que es Hacemos Coalición Federal, hoy se llama Encuentro Federal, que es el de Pichetto, que son unos 20, después tenemos la izquierda, que son 5, y tenemos algunos monobloques que siempre tienen una tendencia de qué lado votan, ¿no? Entonces las comisiones, más o menos las comisiones, por ejemplo, de Agricultura, son 34 miembros. La mitad menos 1 las tiene Unión por la Patria, ¿sí? La otra, si quieren, mitad más 1, se divide entre los libertarios, Hacemos Coalición, o Encuentro Federal, el PRO, la UCR.
¿sí? Que de alguna forma a veces es como que se terminan uniendo. La oposición es desde Unión por la Patria hasta el PRO, hoy por hoy, el PRO ahí es medio aliado del gobierno, hasta la UCR. Lo que pasa es que muchas veces, por espanto con el kirchnerismo, se juntan estos de acá con todos estos, para evitar bloquear algunas de las locuras del kirchnerismo que pasan mucho en el Senado de la Nación, donde el kirchnerismo tiene hoy 36 bancas, lo cual es un número muy... 36 no, bueno, si no son 33 bancas, pero siempre tienen 3 aliados que están ahí jugándole todo el tiempo. Las que son peronistas del interior. Entonces, perdón, una cosita. Yo sé que es medio complicado, quizás porque es medio técnico, pero esas comisiones son la primera etapa. Imagínense que entró un proyecto de ley, les invento, de semillas. Entra la ley de semillas, se presenta, el presidente de la comisión habilita el tratamiento, entonces convoca a la comisión. ¿Se reúnen en la comisión? Normalmente cuando se reúnen, eso pasa igual en el recinto. Hay solamente 2 antecedentes históricos que no se sabía cómo iban a resultar las votaciones. Cuando vos llegas al recinto, ya sabés, vos ya tenés el poroteo. Ahí están los jefes de bloque, que son fundamentales, y los secretarios parlamentarios, que ya dijeron, tenemos tantos votos. Lo que le pasó ayer, la foto, ayer fue una jugada histórica la que hizo Milei. Involucrarse con los 5 radicales. Esos votos que necesitaba para asegurarse ese tercio, es porque le dijeron, nos faltan 5 votos. Ok, ¿dónde lo puedo buscar? Lo puedo buscar en estos 5, que son los 5, responden a Patricia. Ok, trae a Patricia, te llevo a estos 5, hago la foto, y estos me aseguran de garantizarme que me aprueban el veto. Listo. Esa es una jugada muy pensada, pero porque tuviste a alguien que estaba haciendo el tildado. A favor, en contra, se abstiene. Ojo, porque hay muchos que no sabes, muchos que te dicen, no, sí, 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 y después desapareció. Y lo voy a decir para todos los lados. Milei, en algún momento, cuando se estaba tratando facultades delegadas para aumentar derechos de exportación, se levantó de la banca y se fue contra el diputado nacional. Los peronistas te dicen, no, 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 ¿cómo vamos a votar? Y hoy por hoy, por ejemplo, en enero, cuando se estaba viendo el aumento de retenciones, los teníamos a los peronistas diciendo, qué horror, ¿cómo vamos a aumentar las retenciones? Tenés 99 votos a favor nuestro para frenarlo. Es la política, y es el teorema de Baglini, cuando estás siendo oficialismo, o sea, cuando estás más lejos del poder, más irresponsable sos, estás más cerca, te toca la praxis. Había una mano acá, perdón. Sí, pero está justo la respondí. ¿Sí? ¿Quién es el director de las comisiones que define? Es un cargo político, creo que es del PRO, pero, digamos, amigo del gobierno. Se cambia con cada cambio de gobierno. Se cambia. No me acuerdo el nombre, pero tenés uno en cada... Sí. Bien, pasando por las comisiones, para que el proyecto piense que tienen que pasar por todas las comisiones, excepto, por ejemplo, el presupuesto, que el presupuesto tiene un solo giro. ¿Sí? Solamente pasa por la comisión de presupuesto. En el medio también están las reuniones de asesores, que por la pandemia también fueron desapareciendo un poco, algunas todavía se mantienen, pero fueron como disipándose, que es una instancia previa, que en la Cámara de Diputados no existen por reglamento, en realidad no existen, es una entelequia. Uno puede ir a las comisiones, pero no hay, en el reglamento no están escritas, en el Senado de la Nación sí existe. Pasa por la comisión, imagínense que lo aprueban en la comisión de Agricultura, no sé, una ley de semillas, después de Agricultura va a pasar a legislación general, entonces tiene que pasar por la otra comisión, reunirse en la comisión, ver si están de acuerdo. Imagínense que después le falta presupuesto y como si hay proyectos de ley que tienen 6 giros. Vos ya sabés que ese proyecto de ley le toca un largo recorrido, excepto que haya acuerdo político, que vos ya lo vas olfateando, y haces un plenario de comisiones. Juntas a 1, 2 o 3, de 2 en adelante, podés juntar 5 comisiones. Eso implicó un acuerdo político entre todos los presidentes de las comisiones, que dijeron vamos a la comisión y nos ponemos de acuerdo para firmar. Pero cuando ya llegaste a la comisión, normalmente ya estaba casi todo bastante, digamos, consensuado para decir, esto pasa a la firma. Y ustedes van a ver que va una chica con una carpetita y van a firmar. ¿Sí? Obviamente, la dictamen del proyecto de ley no garantiza que se vaya a transformar en ley. Eso después tiene que llegar a una reunión de labor parlamentaria. Vieron que hablamos mucho de sesiones especiales. Las sesiones especiales es que no podés meter
cualquier tema. Es exclusivamente esa temario cerrado. Entonces es la orden del día tal, tal y tal. Y no se puede meter otro tema. Si vos haces sesiones ordinarias, podés ampliar un poquito más ese juego. En la reunión de labor parlamentaria labor parlamentaria, es muy importante porque ahí se van a establecer los tiempos. ¿Vieron las famosas cuestiones de privilegio que duran 8 horas capaz? Literal, que cuando empieza la sesión, la izquierda le dice, no, acá ya afuera los están reprimiendo, y la Unión por la Patria dice lo mismo, y el PRO dice, no digan cualquier cosa. Bueno, esa reunión se establece cuánto va a durar cada debate. ¿Vieron que se sabe más o menos cuándo se va a votar? Eso se acordó todo de ayer. Los jefes de bloque tienen mucho más tiempo, cada bloque tiene un tiempo destinado para hablar en el recinto, y normalmente en la reunión de labor ya saben cómo va a salir la votación de alguna forma. Antes decía que había 2 antecedentes que no se sabía el destino, el aborto y la 125, la ILO. El aborto y la 125. Pues siempre se sabía el poloteo, pero es fundamental conocer el reglamento de la Cámara. Si uno conoce el reglamento de la Cámara, sabe muy bien a veces, por eso los peronistas, principalmente Unión por la Patria, es muy perspicaz. Y les gana, en la gestión en el periodo anterior terrible, les gana todas con las de la ley. ¿Me explico? O sea, les discute y tienen razón porque tienen el reglamento, y el reglamento les da la razón de, por ejemplo, pedir una mayoría especial, pedir una votación nominal, o pedir una moción de preferencia. Y eso lo saben y lo logran de alguna forma ejecutar, y no se les puede decir nada, porque los reglamentos los avalan, ¿sí? Y hablemos de los quiebres de bloques que han hecho internos. En el Senado de la Nación, cuando vieron que en la última repartija, digamos, de bancas, que fue la legislativa del 20, ¿en qué estamos? En el 20, en el 21, vieron que el radicalismo estaba teniendo mucho número, dividieron el bloque, entonces quedan 18 y 19. El radicalismo quedó con 17. Entonces, muy ávido para quedarse con todas las mayorías en las comisiones. Y eso lo dejaba 100% habilitado por los parlamentos. Y siempre están como una jugada adelante. Y prevén todos los escenarios. Todos, ¿eh? Y tienen tipos que saben. La Silvia Lospenato es la madre del reglamento, igual que Graciela Camaño. Ellos tienen los propios, que quizás no están públicos, pero 3/4 de los peronistas saben el reglamento como el Padre Nuestro. Pasa a labor, pasa al recinto. Bueno, ahora estamos viendo una época en la que estamos conociendo cuál es esa chance de que si se aprueba la mayoría absoluta o en cantidad de votos. En líneas generales, la mayoría de las leyes se aprueban por mayoría simple, es la mitad más 1, pero lo fundamental siempre en las sesiones es lograr el quórum. Hoy por hoy, muy difícil, porque por suerte no hay mayorías absolutas. O sea, nadie tiene el número propio para habilitar una sesión. Porque cuando eso pasa, cualquier cosa pasa. Eso pasó en los últimos 4 años de Cristina. Era bastante áspero porque tenía número propio y para hacer lo que se le antojaba. Por suerte no fueron tan graves los proyectos de ley, pero eran días nacionales, y eran subsidios, y eran creaciones de fondos específicos, regímenes especiales. Eso pasaron en los últimos 4 años. Y después pasa por una de las cámaras, y cuando va a la otra, acá es importante que empieza todo el proceso de nuevo. Pasa por las comisiones, se debate en las comisiones, se aprueba en la comisión, pasa por el recinto, y después obviamente entra la etapa ejecutiva, cuando el presidente tiene la posibilidad del veto total o el veto parcial. Y después la mayoría de las leyes que hay un veto una promulgación tácita, es decir, pasaron 10 días, no la pusiste en el boletín oficial, del porcentaje que está corriendo, ¿sí? Obviamente, cuanto antes uno empieza a incidir, como explicaba antes Belu, es mucha más la posibilidad de éxito en voltear o al revés, lograr cambios a favor del proyecto de ley. Cuando uno quiere llegar ya cuando está a pleno de meterse en el recinto, es casi, no digo imposible, pero cada vez se van encajando un poco más las chances. Y si eso llega a suceder, imagínense todavía en una etapa previa, que es cuando todavía ni siquiera entró el proyecto, hay muchas veces que uno empieza a trabajar en la instancia de anteproyecto de ley. Es un legislador con una mesa de asesores
quiero esta iniciativa. Bueno, y te empezás a reunir una vez, 2 veces. Cuando ven a los legisladores haciendo reuniones institucionales, eso es muchas veces para empezar a captar ideas. Bueno, y vos ahí le sembrás la semillita. Este tema es importante. Ahora está con la caravana, que no tiene instancia legislativa, ¿no? Pero bueno, hay cosas que algunos van como, ok, anoto, y ahí, bueno, le vas empezando a mechar, y obviamente siempre está el balance político. Claro, eso lo lográs cuando no está todavía definido la postura del partido. Y hoy por hoy, ¿Preparan proyectos o no? ¿cómo? ¿Desde la Fundación preparan el proyecto de ley? Sí tenemos propios, digamos, no para los legisladores. Los legisladores nos piden opinión de los de ellos. Los nuestros son, digamos, de Barbechando, que muchas veces sí se los entregamos a la política, pero dentro del espacio legislativo. Ahora lo vamos a ver específicamente, pero no es que hacemos a pedido, no somos una consultora de proyectos. Por eso, y volviendo a la pregunta que hiciste de las alertas que hacemos, Claro. lo más importante es acá al principio, porque no llega al final, que es más difícil, y también porque si nosotros tenemos un proyecto, lo impulsamos. Por eso estamos acá. Y por eso la línea verde hasta la roja acá, la capacidad de influencia es mucho más fácil que cuando ya, imagínense, cuando ya están en el recinto es muy difícil cambiar. Bueno. Obviamente, hacer lobby, lo primero que implica hacer lobby es tener contacto con los legisladores. Hoy por hoy cualquier ley para aprobarse en el Congreso de la Nación necesita el 51% de los votos. Y nadie los tiene por sí mismo. Entonces, en eso nosotros tenemos contacto con todos los legisladores. Ahí está el resumen de los bloques que tenemos y con mayor presencia de Unión por la Patria. Y súper importante también tener presencia federal. Entonces, es hablar con todos los legisladores y ni hablo, si van a territorio, la capacidad de incidencia es todavía mucho mayor. O sea, ir a visitar a un legislador de Avellaneda, Santa Fe, cuando vas a ver a su casa en Santa Fe, está en otra postura corporal. No está con, a veces en el Congreso está más acartonado, ¿no? Y más limitados. Eso se nota mucho. Este es un muy breve resumen, incluso creo que son solo los diputados, de el vínculo que tenemos. Estos son algunos legisladores con los que tenemos vínculo directo. Los círculos de alrededor significan los bloques, ¿no? A los que pertenecen, pero bueno, en todas las provincias tenemos contacto con todos los legisladores. La mayoría de ellos tienen alguna relación con el agro, no necesariamente todos, algunos de ellos la ocultan y la tienen, y unos tantos, por suerte, no la tienen, pero la quieren tener. Y no, como dice López Murphy, no tengo ni una maceta, pero me interesa que le vaya bien al agro, así que eso es lo que propongo. Sí. ¿Trabajan en las legislaturas provinciales? No, estamos empezando, mirá, justo ahora estamos empezando, tenemos uno en Córdoba y Santa Fe, que son los que justamente están a cargo de replicar el Barbechando nacional en las legislaturas. Con el de Córdoba, sí, más o menos ya hace medio año que empezaron. En toda una etapa que es esto, que es empezar primero a ver la conformación, empezar a tomar contacto. Tener estas relaciones de confianza te lleva mucho tiempo. Pero sí, ya en Córdoba se dieron unos cuantos primeros pasos, estuvieron reunidos con la Comisión de Agricultura, digamos, presentando Barbechando, trataron de frenar también un proyecto de ley, porque Córdoba se la pasa sacando, ahí en acá de Córdoba, mucha legislación por ejido urbano. De hecho, las legislaturas provinciales tienen poco para hacer, porque hoy se amplió tanto lo que es la ciudad, que ya viste, lo que están viendo es como muy citadino, poco vinculado a la producción, excepto que te aparece, como siempre, alguna por tema de aplicaciones de fitosanitarias. En líneas generales, no pasa mucho en las legislaturas. Y ni hablemos de Buenos Aires. No sé si alguno la conoce. A la provincia. Buenos Aires es una... No, o sea, yo creo que si se reúnen 2 veces al año es mucho. Ahí Para tratar el presupuesto, hablar de inmobiliario rural. no funciona con lo nacional. Es la caja de Tenés que ir a un bolso. la de Santa Fe, más o menos, está un poquito mejor, y por suerte la de Córdoba ahora está repartida. Porque Córdoba hasta hace un año tenía el 70% del esquiaretismo, digamos,
contra el resto y no podían hacer nada. El 80% te imaginas que cualquier cosa pasaba por un tubo. Ahora está un poquitito más compensado, así que ahí estamos empezando con el vínculo Córdoba y Santa Fe. Pero es una realidad distinta acá en las provincias, o sea, las legislaturas provinciales. No se llega a poder comparar con Nación. Bueno, estos son algunos de nuestros ejemplos de algunas acciones concretas del año pasado. Derecho de exportación, siempre hacemos una mención, pero cada 2 años estamos tratando de frenar en el Congreso de la Nación una suba de derechos de exportación. Una cosa que no se puede creer, que hay muchas veces que no te das cuenta, te la meten en el presupuesto con una línea que dice deleguese en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, ley, y es que te quieren subir 2 puntos del 32 al 33. Ni hablemos que cuando entró la ley bases vino con un aumento de derechos de exportación para algunas economías regionales del 0 al 15%. Maíz y trigo podían pasar del 2 al 15%. La soja le querían poner un diferencial. Carnes pasaba de 9 al 15%. Leche pasaba de 9 al 15%. Limón, maní. Imaginen. Era una locura. Y por eso nosotros insistimos mucho en la medición de impacto. Medir el impacto es decirle al legislador, che, yo te cuento, porque ellos decían, esto significa nada más el 0,4% del PBI. Era bueno, sacar el régimen de Tierra del Fuego y listo. Pero como no lo vas a sacar, para vos es el 0,4, pero vos lo estás poniendo como un número, vos entendés todo lo que significa atrás. Hay gente que se cae directamente y eso se lo tenés que ir a explicar a los legisladores, que la libertad avanza era como, no podemos creer que tenemos que estar explicando a vos el daño que pueden hacer los derechos de exportación. Con la caída de los precios internacionales. Eso, por suerte, fue una acción de lobby conjunta de todo el sector, que en 15 días creo que tocaron todas las puertas que había que tocar, y un viernes a las 6 de la tarde llegó la noticia de que Caputo decidía sacar el capítulo. Bueno, en la ley bases, algo parecía medio tonto, pero nos advierten desde CRA que, claro, la ley del agro tiene ley propia, ley particular, se llama la ley. Régimen especial. Régimen especial, la ley de trabajo agrario, la LTA, que tenía básicamente el agro no tenía periodo de prueba. Y teníamos la posibilidad de pedir que hagan un capítulo especial para que se incluya el periodo de prueba, haciendo una modificación igual que la modificación a la ley de trabajo general, con la mención del trabajo agrario. Así que eso lo logramos también trabajándolo muy bien con el CRA. Y después era el tema de las bolsas de trabajo. No sé si están al tanto, pero bueno, UATRE te obliga, te impone una bolsa de trabajo. Ahora tenés la posibilidad de elegir la de UATRE o el que vos quieras. Humedales, creemos que es una causa ya ahora sí archivada. Ahora están empezando de vuelta los incendios. Por suerte son en Córdoba, pero... Humedales, en cuanto se empiece a incendiar un poquito el delta, bueno, siempre. Es inevitable. Aparece arriba de la mesa, vienen los pedidos de informes y demás. Ahí nosotros lo que insistíamos es, ¿para qué queremos una nueva ley si tenemos 4 leyes que hoy protegen los humedales? La ley de manejo del fuego, la ley de aguas, la ley de gestión de aguas, una más que no me puedo acordar el nombre, y en el medio había una emergencia ígnea. Es decir, que la jefatura de gabinete tenía todos los medios económicos para poder apagar los incendios. No estaba la señora. Ni hablemos que era una ley creada desde la Universidad de San Martín, nunca pensando en la producción. Esa la batallamos, recibimos amenazas. Estas son las comisiones. Eso estábamos exponiendo en comisión. En humedales recibimos amenazas de jefes de bloques y todo. Y bueno, por suerte a veces también pasan algunas cosas buenas. Ahora estamos justo con el RIDA, que es un régimen, es una ley de fomento a las inversiones agropecuarias, que ahí lo que era un proyecto que venía muy burocratizado y empezamos a proponer una serie de cambios. Básicamente tiene que ver con la amortización acelerada, la revaluación de la hacienda de cría y el saldo técnico de vida y un certificado de crédito fiscal. Eso parecería ser que puede llegar a tener algunas buenas chances de tratarse ahora. Bueno, vieron que hablamos de que hay veces que lo obvio, no sé, uno pensaría, che, ¿cómo no va a saber el legislador que se sube los derechos de exportación se funde la provincia? Bueno,
No. Entonces, una de las cosas que nosotros le mostramos a los legisladores es este gráfico. Cada vez que hubo año niña, el PBI de la Argentina se desplomó. Entonces decimos, che, este gráfico muestra la importancia de tener herramientas, que es lo que estamos trabajando, que más adelante le vamos a mostrar, para que no dependa el país 100% del agro, sino que podamos o ayudar al agro cuando hay sequía, con algunas herramientas, políticas públicas, o, bueno, no depender del agro y abrir el abanico a otros rubros. ¿Cuál es el camino a seguir? Políticas públicas. Otro gráfico. Acá lo que muestra es las curvas que suben, las líneas que suben son las producciones en Brasil. Y en Argentina, como ven, siempre está planchadita, por ahí baja, por ahí sube, pero más o menos sigue la misma. No le den bola a los volúmenes, ¿no? Sí. Es gráfico, es para que se entienda. Entonces, como Argentina, siendo un país, uno de los mejores produciendo, estamos siempre igual. ¿Y qué hizo Brasil para siempre despegar? Y ahí pues dijimos, bueno, vamos a ver qué hizo Brasil, cómo lo hizo, y vamos a ver qué podemos hacer en Argentina. En Brasil, hoy por hoy todos hablan del modelo Brasil, el caso Brasil, y la bancada ruralista. Y la bancada ruralista brasilera que representa casi el 60% de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Todos obviamente cuando decimos eso es como, wow, podemos hacerlo acá, es el sueño argentino, porque no hay grandes diferencias, ni territoriales, más allá de las dimensiones, ¿no? Pero ni políticas. Brasil es un péndulo como Argentina, cada 4 años cambia de centro-izquierda a centro-derecha. La conformación de las cámaras, más allá que tiene un sistema de elección directo, la conformación de las cámaras también es bastante similar, ¿no? Bastantes partidos del medio, excepto cuando llegó Bolsonaro, pero es bastante similar. Bueno, ¿cómo empezaron? Brasil, obviamente, por la cantidad de población, tiene mayor cantidad de legisladores, son en total 500 y largos. Entre las dos cámaras, empezaron en los 90 siendo 8 legisladores del agro. Sí eran productores agropecuarios, o sea, casi como unas 125 argentinas, solamente que allá era por un tema de tierra, por un tema impositivo, que se empezaron a formar. Bueno, no me pregunten cómo, cocinos, ahora les vamos a contar cómo llegaron hoy a tener esa representatividad en cada una de las cámaras. Hoy por hoy, imagínense, ese bloque le bloquea o le facilita cualquier ley alguna, ¿no? Porque con el 60% de los votos, si no pasa con el aval de ese bloque, no pasa. Y lo más importante es, al interior de esos 58 y 59 hay un crisol de partidos. Obviamente, el otro día nos lo contaba el propio presidente del FPA, que maneja 330 voluntades, que tienen mayoría de centro-derecha, ¿sí? Tienen un grupo del PT, o sea, del propio partido de Lula. Y el otro dato es que más o menos el 90% no son agro, son citadinos. O sea, cero vínculo con el agro. ¿Cuál es el lema de ellos? Si es bueno para el agronegocio, es bueno para Brasil. Y así es que con el grupo de legisladores, que obviamente no tienen vínculo con el campo, lo fueron empoderando. ¿Cómo? Y ahora sí, con el Instituto Pensar. Creo que muy bien. Ese es el Congreso de Brasil, en Brasilia. Y esa es la casa del IPA. ¿Qué es el IPA? El IPA es el Instituto Pensar Agropecuaria, nada que ver con el Pensar Agro de Argentina del PRO. Es el think tank, si quieren, agro, que es el insumo para esos legisladores. Como la mayoría de ellos no tienen idea del sector, pero sí les interesa defender al sector, lo forman. Y tiene una metodología de trabajo muy interesante. Primero que el IPA está conformado por todas las instituciones del agro, ¿sí? Son casi 58, 59, lo preside la producción. Y dentro de los que están en el Pensar Agro, tienen todo, desde AproSoja, o sea, los paperos, los algodoneros, el maíz, soja, todos pagan lo mismo. Súper importante, o sea, el formar parte, creo que les sale como $300 mensuales. Todos pagan lo mismo y tienen comisiones de trabajo. Tienen como 25 comisiones de trabajo.
Entonces ahí van trabajando con los legisladores, juntos a la vez, los proyectos de ley. Obviamente, ¿qué pasa cuando hay algún conflicto entre ellos, ¿no? Entre los legisladores que no coinciden con algún punto? No lo sacan, digamos, a generarlo como una iniciativa legislativa hasta que no tiene el consenso. Si llega a una instancia en la que no queda otra, lo llevan, pero tratan que el proceso sea casi, no les digo de un consenso pleno, porque todos terminan cediendo algo, pero sí habiendo cumplido esa etapa técnica ahí adentro, donde básicamente limpian los trapitos ellos. Y ahí es muy importante porque obviamente están todas las instituciones del agro. Entonces también te obliga al agro a ponerte de acuerdo. Han tenido bastantes embates. El último, pero bueno, siempre el tema de derechos de exportación es mundial. Sépalo, no es solamente Argentina. Tema de derechos de exportación todo el tiempo lo están teniendo que frenar. Y obviamente allá también tienen un enfrentamiento producción-industria. ¿Sí? Pero lo resuelven ahí. Siempre alguno tiene que entregar un poquito, el otro tanto. Y ahí nos contaban algún caso que era tipo, uno tenía que dar 3 puntos y el otro 2 pedían. Y no lo pudieron resolver, lo llevaron al Congreso. Y ahí sí los legisladores votan. Pero en líneas generales, todo se cocina ahí adentro y 100% consenso. Y sí es importante, ellos buscan como casi un karma no, un mantra, cuidar a los legisladores. No los exponen. O sea, si llega a haber algún lío, puertas adentro, no se sale a comunicar. Si llega a haber algún conflicto de interés, nada. O sea, si alguno se posicionó de un lado o del otro, no tiene que salir tampoco a decirlo. Todo el tiempo están tratando de comunicar y también le dan mucha pelota a la comunicación, tratando de comunicarlo, pero como con la sensación de que se está trabajando en el concepto, ¿sí? Pero no salen a romper públicamente. Y hay veces que también los liberan, que eso está empezando a pasar en Argentina. Los liberan a las votaciones, por ejemplo, jubilaciones. Saben que hay un grupo de legisladores del PRO que les dijeron, yo estoy más para oponerme. Bueno, no te opongas. O abstenete o levantate de tu banca y andate de tu despacho. Eso, habiendo tenido garantizado el quórum, de alguna forma ellos los libera de cargo y culpa cuando vuelven a territorio. Eso mismo les permiten a los legisladores. Si no están de acuerdo, bueno, vota en contra, pero no te voy a despedir del bloque. En este caso del Frente Parlamentario. Bueno, y esa casa se reúnen todos los martes. Imagínense lo grande que es. Hacemos el chiste de tomarse un taxi para llegar a la otra punta porque hay 300 personas en legisladores. 4 salas iguales tienen, o sea, cuando son todos, usan 4. ¿Todos esos son los legisladores, los agrolegisladores? No. Son el Frente Parlamentario Agropecuario, que casualmente son pocos los agro, porque son 90% no agro y 10% agro. O sea, el FPA, el Frente Parlamentario Agropecuario, está conformado lo conforman el 60% casi de cada una de las cámaras, y a su interior se consideran Frente Parlamentario Agropecuario, pero no necesariamente están vinculados al agro. Eso, independientemente del color político que tengan, cuando se habla de algo agropecuario, todo lo van a hablar. Y cuando hablaba de IPA, el IPA es el que está como la mesa de enlace, algo así. Exactamente, sí. Que se financia con esos favores. Es la única forma de financiación que tiene. Sí. Sería como... Y están todos reunidos en el IPA, no hay otra institución. Está o sea, en Argentina acá tenemos mesa de enlace de la industria, todas las instituciones, si querés, segregadas. Pero ahí, todos en una. Ahí estaría también, por ejemplo, la Unión Industrial, la Cámara de Reconstrucción. No, no es la UIA. Es más parecido, mirá, volví un minuto, ¿verdad? Bueno, no está acá. No, son todas instituciones o cámaras de agro. Y todo, perdón, no empresas. Y decía que sería producción. Sí. ¿Qué sería que la parecida a la producción? Tiene la Unión de Productores. La puede llegar a tener la CNA. No la puede tener, la puede tener la cadena de la soja. Sería, no sé, haciendo una similitud, obviamente que hay muchos matices por medio, porque tiene que ser, si lo llevamos a Argentina, que sea CRAO, la sociedad rural, o no puede ser APRESID, por ejemplo. Podría ser, sí, porque es una institución de productores. No podría ser CLERA, no podría ser CIAR.
¿Sí? Ahora que vamos a Una pregunta. Vamos. ¿Hay algún caso así legislativo concreto donde la cohesión interna se haya visto debilitada? Sí. ¿Qué opinan? Lo tuvieron, mira. Y segundo, si Brasil tiene algo parecido, pero de industria. No, Los industriales los tienen ahí adentro. Están ahí adentro. Pero estoy hablando de agroindustria. Ahora, ¿cómo se maneja la industria metalúrgica? Bueno, justo capaz esta maquinaria. Pero ¿cómo se maneja la industria de la construcción? No están ahí adentro. Solamente es agroindustria. Hay un fondo que va destinado directamente a los legisladores. Sí. Mira, yo te diría que no, ellos tienen la dieta como siempre, lo que tiene el Instituto Pensar Agro, que les da el sostén técnico. O sea, la mayoría, como no son agro, vos necesitas, como te pasa en el Congreso de la Nación, vos necesitas asesores agro. Bueno, no me voy a contratar un asesor agro, me lo da el INPA. No sé, no entramos a consultar la transparencia del proceso, ¿no? Si algo es parte de su dieta va al IPA. Pero tenemos entendido, ¿no?, que el IPA se financia 100% con la financiación de los productos y la industria. Lo que pasa, y llevan ahí, me corrigen ustedes. Vos el gran problema, la gran diferencia, en realidad, problema no, pero la gran diferencia que vos tenés es que el modelo de o sea, el sistema de elección de los representantes dependen, el electorado elige específicamente a cada uno de los representantes. Entonces, el tipo vota a favor de las retenciones, los llaman a la inscripción y le dicen, flaco, aquí entendiste, vos te bajo patadas el año que viene, no te a laburar. Que es distinto al sistema que vos tenés en Argentina, que en Argentina prevalece siempre el partido, en cambio prevalece en Brasil la manera de elección de lo que el electorado quiere directo con los representantes, ¿no? De hecho, 100%. Nosotros necesitamos la reforma política. De hecho, lo más parecido, ahora se está haciendo esta transición a la boleta única, pero bueno, la propuesta de Milei, decir que la original de la ley base será un Frankenstein, pero ellos están aspirando a ir al sistema de circunscripciones. La provincia de Buenos Aires, con los 70 representantes, va a tener, no sé, la Cuenca del Salado va a tener 3 diputados. Conurbano obviamente se va a comer buena parte, pero hoy por hoy, Conurbano bonaerense nos come la provincia de Buenos Aires, completa. O sea, nosotros tenemos hecho estudios en el interior, y dentro de todo Buenos Aires no es tan grande. Buenos Aires tiene más o menos un 70-30, 100% conurbano, o sea, 70 conurbano, 30 interior. Córdoba está bastante bien, Santa Fe un poquito más o menos. Hay provincias que no es, lo único que manda es las capitales. Eso que bastante antes, tipo estilo de colegios electorales, como había hasta el 94, digamos. Exacto. Lo haces por circunscripción. Obviamente, si querés la frase más lineal es dividamos la provincia. En el caso de Buenos Aires, en el caso de Buenos Aires sería la clave. Ojalá que eso llegue. La boleta única es el primer paso. Para empezar a cambiar un poco todo en la cabeza. Igual, a ver, obviamente Brasil es Brasil, tiene su sistema distinto al nuestro. Acá la idea es tomar la idea y traerla a Argentina con nuestra realidad política. Más criollo. Claro. Para que vayan entendiendo de dónde sacamos la idea. O sea, no es que un día para el otro. No nació de una calabaza, como. Pero, a ver, si querés pasemos a la otra. Esto fue básicamente entrando en contacto con Brasil, porque nosotros no entendíamos cómo este concepto de políticas públicas, que en Brasil no se cambian, no se negocian. Ahora, por ejemplo, está con un par de embates de Lula, básicamente impositivos, como siempre. Pero así todo, y dicen públicamente que tienen una ministra de Ambiente que literalmente va por el mundo pregonando el anticampo, ¿no? O sea, y ellos te lo dicen in situ. Entonces, en el Congreso de Políticas Públicas que hicimos el año pasado, trajimos que está acá, es Pedro Lupión, que es el que maneja las 350 voluntades de los legisladores, tanto de diputados y senadores. Presidente del Frente. O sea, el hemiciclo verde, el presidente de todos esos legisladores. Y el de acá, este es el del IPA, que sería el Instituto Técnico. Se llama Nilson Leitao, que es encima un ex legislador. Entonces, con ellos firmamos un convenio que era básicamente para esto, para tener una
un muy buen vínculo de confianza y que nos empiecen a contar cómo crearon el modelo de Brasil. Obviamente es Brasil, se imaginen que a todo le ponen IVA, ingresos brutos y todo, porque todos son los más grandes del mundo y no tengan la menor duda, pero los más grandes del mundo tienen un 60% de las bancadas y cuando vinieron, después nos volvimos a encontrar en Córdoba, en el medio del balotaje entre Lula y Bolsonaro. Y le preguntamos a Nilsson, ¿quién crees que gane? Todos creyeron que no sea eso, Bolsonaro. El que quiera, amigo. Porque el que venga no va a tocar las políticas públicas del agro. Y ellos te dicen, así todo, Lula, con todos los embates que nos viene a hacer, él sabe que vamos a seguir siendo exportadores, hoy los principales exportadores de carne. Y no lo va a cambiar. Y digamos, se mete quizás con algún chiquitaje impositivo, pero la general, digamos, el espíritu de que Brasil sea un país exportador, no se toca. Pero es una política de Estado ya. Y además tiene un desarrollo mucho más importante. Y yo sí tengo 60% de los legisladores también, digo, que venga Cristina, no, totalmente lo mismo. No sé, no sé. Bueno, mejor no pregunto. No sé, bueno, no se me ocurre la casa. Bueno, pero no es que, digamos, nació un repollo esto, pero sí sepan que nació con 8 legisladores que vos decís, en 550, 8, bueno, es que sea economista que haga el cálculo, pero el 0,4% debe ser una cosa así. Y lo lograron hacer. Así que hoy por hoy es el frente más fuerte que tiene el Congreso. Bueno, a propósito, ¿qué fue lo que fuimos aprendiendo hablando con Brasil? Lo primero y principal era, hacía falta unir misiones. Y eso nos pasa a nosotros en la diaria. Nosotros vamos al Congreso de la Nación, nos reunimos con los legisladores y nos dicen, bueno, vos querés esto, esta institución quiere esto y esta otra quiere esto. Ponete de acuerdo, traeme la posición y yo voy y la trato de empujar. Pero no me voy a poner a discutir en un plenario tu posición. Una vez un legislador nos dijo algo que yo todavía creo que estoy herida y no lo puedo superar, pero me dijo, ¿a qué campo representás? Y yo me quedé y me lo hizo encima en reunión con otros legisladores. Y cuando te das cuenta, me estás preguntando y te estoy respondiendo y yo misma me estoy dando cuenta que te estoy respondiendo cualquier cosa porque no puedo darte certezas. Definitivamente no estamos pudiendo generar la unión de visiones. En Barbechando creamos el Comité Ejecutivo Agroindustrial. Con esas instituciones están las 4 cadenas, están las 2 técnicas, CREA, PRESID, PADA, la Asociación de Semilleros y Corinagro. Obviamente la mesa de enlace también fue invitada, las otras 3 gremiales que no están, tenemos muy buen vínculo con ellas, así que bienvenidos si pueden venir y también sumarse, porque ahí hay que empezar a trabajar un montón de contrapuntos que tenemos internos. Pasó también toda la criminal de la gente. ¿Qué hicimos? Primero fue hacer un año de generar la confianza con todos ellos, que no es fácil, ¿no? Porque hay veces que no nos conocemos, tenemos que empezar a conocer nuestras dinámicas, las instituciones, en el medio de elecciones, las instituciones, hay instituciones que tienen elecciones cada un año. Federación Agraria tiene elecciones cada un año. Entonces, capaz cuando lograste generar el vínculo, te cambian. Miren que en Barbechando estamos acostumbrados porque el Congreso cada 2 años cambia, pero te genera esa obligación de estar como constantemente ayornándote. Entonces, lo primero que dijimos es definamos una agenda común. Dijimos, lo primero es la apertura de mercados o la no intervención de mercados. Algo que parece muy básico, pero Argentina estuvo años, ustedes que están en rural, me imagino que deben tener un gen ganadero bastante fuerte. Tuvimos cupos y cierres de mercado de exportación que lo cerraban por Twitter, Paula Español diciendo no me va a temblar el pulso en cerrar el mercado de la carne un domingo a las 8 de la noche. Eso no puede pasar. Entonces, la apertura de mercados o cierres tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Los derechos de exportación, la eliminación de los derechos de exportación con un esquema de la baja gradual. Propiedad intelectual, que en realidad es una ley de semillas. Decimos propiedad intelectual porque es mucho más amplio, pero Argentina necesita con urgencia, tenemos una ley ultra atrasada de los 70. Seguros, o lo que se llama mitigación del riesgo,
y buenas prácticas agropecuarias que está vinculada con aplicación de fitosanitarios, ¿no? Bueno, todos estos temas, yo les diría que solamente hay acuerdo general en el de BPA, porque tenemos un proyecto de la red de BPA con 90 instituciones atrás y demás. Y el de apertura de mercados también, que también tenemos el proyecto ARMA. En nosotros tres no hay acuerdo. O sea, yo no puedo salir mañana a la política y decirle, este es mi proyecto de ley. Derecho de exportación, todos estamos de acuerdo con que hay que eliminar los derechos de exportación. Seguro, eso, primer check. El tema es cómo. Baja total, gradual, cómo, cambio con un bono, una retención, nada, le saco toda la plata del Estado. Eso no, vamos a tener que sentar en una mesa. Ley de semillas, mira. Ley de semillas, de que se anima a agarrarlo, lo dejamos acá. Y que se haga cargo, ojalá este año se dé finalmente una ley de semillas. El tema seguros también, pero tiene algún costo fiscal, digamos, no directo. Pero son temas que obligadamente antes de ir a hablar con la política nosotros nos vamos a tener que poner de acuerdo. O sea, si nosotros vamos mañana al Congreso de la Nación y le llevamos un proyecto de derechos de exportación, lo mismo que nada. Porque no va a correr mejor suerte, ni hablemos en este contexto donde obviamente el gobierno va a ser el primero que te va a bajar el hachazo y te va a decir no voy a perder el control yo de los derechos de exportación, ¿no? Pero ni siquiera tenemos un acuerdo en común de cómo hacerlo. Sí. Pequeño comentario. En relación con esto, que de generar este tipo de políticas hace que la agenda del campo, en general de la política del campo, salga de trabajar con la emergencia constante, ¿no? Entonces, tener esa trazabilidad y esa visibilidad a largo plazo, que es lo que piden todos los productores. O sea, vosotros ya si ese es entonces, arrancar con políticas a largo plazo y que no sea la emergencia es clave. Te voy a contar una anécdota. Nosotros nos reunimos habitualmente con los legisladores y hacemos como desayunos de trabajo. En un desayuno de trabajo les preguntamos por la agenda de ellos. Yo casi me muero. Cuando volví a mi casa hice el macheo de la agenda. De nuestra agenda, que esta era la agenda nuestra, coincidía nada más con un tema, que era semillas. ¿Por qué? Porque apareció en la ley de bases, no sé si se acuerdan, con Adiera CEU POB 91. Y nos dijeron, y no sé si me gusta o no me gusta, lo único que necesito es que me desasne sobre este tema porque no tengo ni idea qué significa POB 91. El otro era derecho de exportación, pero todo el mundo decía, pero ahora no. Derecho de exportación sí, pero. Yo dije, el no macheo que tenemos de temas, o sea, nosotros estamos mirando para allá y el papel está mirando para allá. Cuando le hablamos de apertura de mercado, no sabían, y esto no lo digo no me enoja que el legislador no lo sepa. No sabía que teníamos mercados intervenidos, que había cupos. Entonces era como, ok, vamos a tener que empezar, o sea, desde sentarme y explicarle, bueno, este es el mercado ganadero, esto significa que hay ¿quién te lo digita? No, el secretario de Comercio, porque ni siquiera queda en manos de Agricultura. El secretario de Comercio te cierra un mercado que capaz te costó 25 años conseguirlo. Seguros. El gráfico que vieron de las niñas era como, no hace falta que te expliquemos más que hace falta una ley de seguros o algo para mitigar el riesgo y la ley de emergencia agropecuaria, porque todo el mundo te dice, bueno, aumentemos el fondo de la ley de emergencia agropecuaria. No sirve, no lo usan. Entonces es como, tenés que lograr empezar por ampliar un poco la mirada y empezar por nivelar la información. Entonces, y nosotros embarbechando, yo soy la primera que voy a defender a los legisladores, porque yo que no vengo de sector, digo, no pretendamos que sepan de todo, porque al legislador le toca legislar de educación, salud, justicia, o sea, no sé, si a mí me mandan mañana a ver el sistema de datos genéticos, yo voy a necesitar a alguien que me explique qué son los datos genéticos, porque no tengo ni idea, más allá de algo muy básico. Bueno, el problema que tenemos en el sector es que no estamos ávidos de hablar con la política, ni de no enojarnos, ¿no? De decir, patear el tablero y decir, ¿por qué no saben? Cuando es el 7% el 7 de cada 10 dólares, 25% del empleo privado. ¿Qué hacemos? ¿Nos enojamos con eso? Nosotros en Barbechando decidimos ocupar ese espacio y empezar a generarle a los legisladores, que fue el sistema de Brasil, el interés por el agro. ¿Sabes qué te muestro? No me quejo.
te muestro que hay un futuro de la mano del agro. Mirá todo el potencial que tenemos. Ay, mirá qué bueno todo esto. Y me ha pasado, ¿sabes qué? Soy de La Matanza, pero me encanta que le vaya bien al agro. Buenísimo. Entonces, eso es un laburito de hormiga. Obviamente es un laburito, a veces tenés que tomar un omeprazol, hepatalgina y lo que te imagines, porque hay cosas que te puede indignar que un legislador no sepa. Pero bueno, lo tomamos. Y así les digo que hoy por hoy, si querés a Belu, sí, mejor a esa para que no nos vayamos locos. Empezamos con una serie de desayunos, algo muy embrionario, primero mostrando el potencial de la Argentina y después mostrando la agenda, ¿no? Esta agenda que veíamos que no macheaba, porque los legisladores no tenían ni idea. Entonces empezamos a convocar a un grupo de legisladores en los que nos dijeron, sí, me interesa trabajar en políticas públicas para el agro. Ese grupo de legisladores, hoy por hoy, acá voy a contar una infidencia. Decimos 43 legisladores, que yo me atrevo a decir que son bastantes más, son 50, 60. Lo que pasa es que obviamente la agenda política hoy es la que manda y la agenda del Congreso es lo que a veces limita, ellos te dicen ¿dónde firmo? No tienen ni idea, ¿viste? Cuando no tenés que firmar nada, tenés que escuchar por el momento, pero son legisladores que, como pueden ver, son de todos los bloques, los únicos que no están es la izquierda, tenemos muy buena relación con Nicolás del Caño, pero no le interesa formar parte, digamos, él te dice, no vamos a conseguir nunca, me encanta, buenísimo el lobby, pero no, estamos en las antípodas, bárbaro. Y ese grupo de legisladores, el 60% no son agro, o sea, no tienen ningún tipo de vínculo con el sector. Pero es una agenda que les llamó la atención y empezaron a apoyarla. Como pueden ver, obviamente sepan que en esto lo que más nos costó traer fue los libertarios. No es fácil traer a los libertarios, porque obviamente a ellos cualquier proyecto de ley, hoy si no tienen el aval del Ejecutivo, ellos no pueden estar apoyándolo públicamente. Pero si todos pusieron la cara, quizás al momento que nosotros no hacemos ningún tipo de firma de compromiso público, pero están, y eso suma un montón. Bueno, Benedict Beltrán, que es socio rural, es una persona con recontra formada profesionalmente y alguien de la Libertad Avanza, que comulga con las ideas, pero obviamente también uno entiende. Cuando son oficialismo se encuentran limitados. Y eso les va a pasar hoy de este lado, mañana cuando esté Unión por la Patria les va a pasar lo mismo y el PRAL ya le pasó. Obviamente de estos legisladores, los 40% agro son el 100%, ¿no? Me explico, es todos los que están, los que uno conoce públicamente, los Atilio Benedetti, los Alfredo de Ángel, y esos están todos, y son como nuestro círculo rojo, a esos no hay que ni ir a explicarles. O cuando haces una jornada de capacitación le decís, che, no te asustes que vas a escuchar cosas re básicas, pero bueno, sabe que tu compañero quizás no sabe ni lo que es una semilla de soja. Y como no los podemos llevar al campo porque estamos recontra limitados de presupuesto y de tiempo, lo hacemos así, con alguna presentación en congresos. Sí, acá creo que es importante por qué con todos los partidos, ¿no? O sea, vos para aprobar una ley necesitas la mitad de los votos, en algunos casos más o menos. Por eso es importante todos, de todos los partidos políticos, no solo con él, porque el campo normalmente es más de derecha, no solo con los derechos, el PRO, la Libertad Avanza, algunos radicales, sino con todos. Y hoy por ahí encima el Unión por la Patria tiene la mayor cantidad de legisladores, así que bueno, eso creo que es importante y también importante el porcentaje de los no agro. Lo más importante es que el legislador no agro, el que no conoce, que no sabe, diga, che, es verdad, yo entendí la idea, que es con el agro, no en contra. ¿Cuántos son diputados y cuántos senadores? Ya más o menos, no me acuerdo el número exacto, pero calculé un 80-20. Pero porque obviamente por la proporción de la Cámara, son 257 y 72, pero es mucho más. Pero ahí están los presidentes, por ejemplo, están los dos presidentes de las comisiones de Agricultura, presidente de la Comisión de Economías Regionales, les diría que la Comisión de Agricultura debe estar el 80% también ahí adentro. Es decir, si un legislador ya pidió formar parte de la Comisión de Agricultura es porque le interesa eso. Sí, que más o menos empezaron con la educación. ¿Cuánto varía
¿Estás hablando de los legisladores agro? Bien. Tenemos el número exacto. Cuando fue la 125 eran más o menos 16. Viste que vos tenés elecciones, calculá que hicimos el periodo, lo hacemos cada 4 en lugar de cada 2. A la que le sigue hubo un bajón, o sea, cuando termina el periodo de los agrodiputados, hay un bajón, creo que quedan 2, que son Alfredo de Angel y Attilio Benedetti. Y después vuelve, pero todos vuelven en forma atomizada. Ninguno como una bancada o un frente legislativo del agro. Sino que Alfredo de Angel, pero vinculado al PRO, o sea, si querés, alguien que viene de la producción agropecuaria, pero ninguno se autodenomina, soy el representante del campo. ¿Sí? Hoy por hoy, los que tenés, si querés, de vínculo agro directo, es decir, los que son productores agropecuarios, que nosotros ahí también hacemos la salvedad. Hay legisladores por sus declaraciones juradas que tienen campo, pero no son productores. ¿Sí? O sea, hay una buena parte de la política que tiene campos. Anécdotas. Yo me lo enteré hace poco. Mansur es el dueño de Nuset, no se lo sabían. El vínculo de campo tiene muchísimo. Los pools de siembra. ¿Cómo? Todos los pools de siembra. Ahí está lleno. Por eso nosotros hacemos la definición. Sí hay algunos que te dicen yo soy productora agropecuaria. De esos calculables que hoy son más o menos 40. No 40%, ¿no? Esos, bueno, ya naturalmente son los que te apoyan, ¿sí? Es más, hay, por ejemplo, Bertie Venegas Lynch es productora agropecuaria, pero no se conoce. Hay unos cuantos que capaz no los tenés así en el radar rápido. Uno ubica a los de Angeli, Benedito Beltrán, Attilio Benedetti y Luis Basterra, pero hay otros tantos, digamos, escondidos. Yo tenía algunas preguntas que quería hacer respecto también a la agenda. Quería preguntar si ustedes trabajan con algún tipo de grupo de leyes que trabaje en conjunto el agro con la industria, porque muchas veces se habla que en el agro se exportan muchos commodities, pero no se le da valor agregado. Yo quería saber si ustedes también manejan toda la parte de darle valor agregado al mercado argentino, porque el mercado argentino exporta, por ejemplo, mucha soja, pero esa soja, si vos llegás a un acuerdo con el agro y la industria, se le puede dar un valor agregado que no solo es el valor agregado sobre el grano en sí, sobre el commodity, sino que también es una fuente de trabajo muy importante para el país. Pregunto porque no lo vi ahí en la agenda. ¿Qué pregunta? Sí, específicamente una respuesta con el Consejo de la Industria estamos trabajando en seguro agrario, o sea, está la relación. Los temas de la agenda que viste son del Comité Ejecutivo Agroindustrial. Es un grupo. Vamos para atrás. Claro. Es un grupo donde, si querés, la presencia de la industria es bastante poca. Es principalmente de la producción, porque Barbechando es producción primaria. Claro. Sí, o sea, nosotros somos productores agropecuarios y por eso nuestro consejo de administración es de productores agropecuarios. Puede ser empresas o pymes familiares. Pero así todo, el primer paso que hoy por hoy estamos dando es, ahí todo, si querés, es producción primaria menos ASA, que es la Asociación de Semilleros, que es industria. De esas 9, tenemos que generar incluso con la producción acuerdos internos. Porque no hay, el mejor ejemplo es la ley de semillas. En la ley de semillas no tenés acuerdo en el primer eslabón. Después cuando llega con la industria, terminás de matar. Pero acá no estamos de acuerdo. Entonces, hasta que ni siquiera llega eso... Claro, es como que van por tramos de producción, ¿no? Es que hoy tenés tan segregado esos consensos que tenés que empezar como por cajitas. Vamos a empezar por esto. Igual, lo que eran básicamente los 5 puntos de su agenda, vos, por ejemplo, no sé, ampliás mercados o bajás retenciones, bueno, eso potenciaría la producción primaria y por ende toda la cadena de arriba. Sí. Pero bueno, más o menos, obviamente nuestro objetivo, o sea, siempre vamos a defender a la producción por sobre el resto, pero primero creo que hay que ponerse de acuerdo en la producción y después para ampliar un poco el... Y después, perdón, quería hacer otra pregunta. Ustedes que tenían dudas
sobre cómo bajar los derechos de exportación, porque en eso ustedes dicen la verdad que hay que bajarlos. Si alguna vez trabajaron en relacionar lo que son los derechos de exportación aplicados a un tipo de productos con el impacto ambiental que pueda llegar a tener, porque todos sabemos que en Argentina es muy común el monocultivo de soja y esto puede llegar a tener también un impacto en los campos de nuestro país. Entonces, dar como algún tipo de favorecimiento, o sea, de ventaja al productor que hace prácticas, por ejemplo, de rotación de cultivos, frente a bajar los derechos de exportación, decir, si bueno, si vos producís maíz, girasol, soja, trigo, o sea, sos variado en los productivos que producís y no siempre soja, te podemos llegar a hacer un acuerdo cuando vos vendas ese grano afuera, de que te lo cobremos a un precio diferencial porque bajamos las retenciones o una cosa así. ¿Alguna vez se trabajó con una baja de derechos de exportación, digamos, relacionado a lo que son las prácticas agrícolas? Las prácticas no. Nuestro esquema de baja de retenciones es porcentual, básicamente es soja 10 años, una baja 0, más o menos son 2-3 puntos. Trigo, maíz y girasol en 5 años, directamente a 0. Pero no está atado a una buena práctica. Y sí hago la salvedad que en Barbechando tenemos mitad seres agrícola y mitad ganadero. No tengo conocimiento de sojeros puros, la mayoría de nuestros rotan. También medio un mito igual. Es medio un mito la cuestión de que haya el monocultivo de soja todos los años. Sí, al tercer, cuarto año no me atacas con nada. No tenés fungicida que te sirva para tirarle arriba el campo. Pero está bien igual la consulta, pero es medio un mito. ¿Sí? No, pero además de la soja puede darse con otras producciones, también como por ejemplo en el norte, que es muy común la deforestación para implantar un cultivo extensivo de un ciclo de un año. También como para esta visión que decimos que tenemos todos los referidos al agro del largo plazo, también tenemos como que cuidar al medio ambiente, y digo que quizás se podía relacionar esto de ver cómo bajar los derechos de exportación y darle una mano también a los productores que piensan siempre en el largo plazo. Sí, está muy buena. Yo considero que igual todos piensan a largo plazo. Lo cual, no sé qué más iba a decir. No, voy a hacer un comentario que hoy hay un proyecto de ley, un diputado, que no plantea la baja de los derechos de exportación, sino el beneficio impositivo para lo que es fertilizantes. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que cuida del ambiente. Sí, hay varios proyectos así puntuales, pero... Igual todo lo que es derecho de exportación es bastante difícil. No avanza por lo general ninguno. Además te metes en un tema medio engorroso, esa es la otra parte. Porque también, o sea, todos sabemos, nosotros bien sabemos buenas prácticas. Porque te lo diga alguien que no sabe, ¿a qué punto va a llegar que son las buenas prácticas y cuáles no? También es un tema muy delicado. Y también, bueno, en Barbechando eso lo tenemos como bastante a tiro, eso de medir el momento político. Y sí hay un acuerdo de que la primera parte va a ser una discusión económica de los derechos de exportación. Para empezar, sobre todo haciendo una medición de impacto donde vos sepas que esa baja no te vaya a generar un impacto social negativo. El primero. Después seguramente se va a analizar el ambiental. Pero el primero es, vos hoy si sacás los derechos de exportación, te diría, no te digo que Argentina quiebra, pero el 50% de pobreza se te levanta a unos cuantos chumos. Entonces, eso uno, al menos en Barbechando, nosotros nuestro sentido común y social nos hace decir, bueno, la baja rotunda a 0, no. Sí una baja gradual. Y sí también entendiendo la macro. En este momento, todo el mundo te dice, bueno, déficit 0, bueno, veamos de qué forma podemos empezar a bajar impuestos, al menos. No, digo, El economista me va a mandar a más. Ese análisis de las retenciones, el aumento de la pobreza sería por el precio que subiría interno o por la falta de caja que tendría el Estado y por ende para brindar servicios. 100%. Opción 2. 100%. No, nada de la... Es un numerazo. Sí. Numerazo. Y en realidad ahí también lo que tenés es una discusión política. ¿Por qué? Porque los derechos de exportación no son coparticipables.
¿Y qué te dicen todos los ejecutivos? Todos. Los libertarios, Juntos por el Cambio, los peronistas, no me toquen la caja porque yo no puedo manejar a los gobernadores. Tenemos que, si fuesen coparticipables, Provincia de Buenos Aires es rica. Sí, Santa Fe, Córdoba. Rica. Pero ahí también, o sea, vas a entrar también a la discusión Por eso es un tema sensible y que fíjate que no tenés acuerdo interno. No, acá es cero. Bien, a partir de mañana. Por eso, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, todo Sí, pero es un poquito donde está quedando Rosario y no decir el sector, pero bueno, o sea, gran parte de la Argentina de venir del 2008 0, 0 y ahora de pronto recuperamos. Ahora de pronto como llegó Milei, algunos recuperaron. Sí. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Un poco, esto lo aprendimos después de tantos años de estar barbechando el Congreso. Nosotros decimos barbechando porque estamos preparando y todavía nos faltan años para seguir armando un buen frente de legisladores, pero empezamos a entender qué es lo que están buscando los legisladores. El legislador lo primero que busca es know-how. O sea, como no saben del agro, es dame información para que yo básicamente no diga cualquier cosa. Dame números, dame informes, capacitame, sacame a campo cuando pueden, porque sinceramente hoy por hoy la agenda es imposible. Imposible, o sea, estamos todo el tiempo con una sorpresa distinta, con una sesión que te convocan de un día para el otro. Imagínense, Martina Ruín se estaba yendo a China la semana pasada. Y se le cancelaron el viaje porque toda la sesión de hoy del DNU, que si ahí había un voto que necesitaban, era uno más del PRO. Así que eso es constantemente. Obviamente piden agenda. Esto es proyectos de ley. Como no tienen el vínculo directo con el agro, a veces te dicen, bueno, este problema que vos tenés, ¿cómo lo resolvemos? De esta forma, bueno. O en conjunto con mis asesores preparemos el proyecto. Y otra forma que nosotros encontramos siempre de establecer agenda en el Congreso es con las jornadas informativas. La jornada informativa no tiene ningún tipo de tratamiento vinculante, es decir, no se pone un proyecto de ley que tengan que firmar, aceptar o rechazar, sino que simplemente es una jornada donde van distintas voces a contar o a mostrar un escenario, una perspectiva, dar su opinión. Jornadas informativas sirven un montón para posicionar temas. Lo hemos hecho en el Congreso de la Nación con derechos de exportación, junto a FADA, diciendo cómo se podía haber beneficiado a Argentina si se eliminaban los derechos de exportación comparado con el mundo. Obviamente territorio, no olvidemos que los legisladores sacan los votos de los territorios, pero es importante que los legisladores empiecen a recorrer las ferias que hay en el interior. Y que empiecen a referenciarse, porque hay veces que no conversan con los productores, entonces empezar a acercarlos lo más que se pueda. Y obviamente la frutilla del postre, que es la comunicación. Es algo que le encanta a los legisladores y les encanta. Y nada más lindo que, no sé si vieron que las sesiones no nos escuchan nadie, excepto los cierres de bloque. Creo que en un medio tienen más chance de que los escuchen en el Congreso. Así que siempre están muy ávidos. Y nada mejor que también hayan terceros validantes, ¿no?, de la actividad, y no que sea exclusivamente barbechando el que esté comunicando. A veces sirve mucho más que ser un legislador que hable de la importancia de que haya políticas públicas y estabilidad y previsibilidad para el agro. Bueno, estas son las jornadas que hablaba Flor. Un poco lo que queremos hacer acá es el que no sabe nada, explicarle básicamente los temas que nosotros queremos llevar a cabo. Por ejemplo, maíz. En el Congreso de Maizal que hicimos una jornada, trajimos a todos los legisladores. Con los legisladores que trabajamos en esta jornada son los que forman parte del espacio legislativo, que es este grupo, este espacio de legisladores que estamos tratando de hacer acá en Argentina. Lo mismo que Brasil, estamos tratando de hacer acá en Argentina. Vamos a trabajar con ellos. ¿Qué hicimos en el Congreso de Maizal? Una charla muy básica, o sea, cualquier ingeniero agrónomo o productor, esto es básico, pero hay algunos que lo necesitan. Para mostrarle, bueno, un poco la cadena, la cantidad de empleo, todos los procesos para y la importancia que tiene, obviamente, en el interior. Muchos números, mucho dato. Después, con la huella de carbono en APRESID, lo mismo. Tratamos de que sean lugares, por ejemplo, en congresos, obviamente, para que vean también el potencial que tiene el agro. No sé, si vienen a APRESID o a Maizal,
todos le ponen todo, las empresas ahora están todas, y también eso, llevarle el legislador al productor, que de golpe se encuentran ahí, y se ponen a charlar, cosas que nunca hubiesen hecho, porque por ahí el flaco vive acá en el centro, lo único que hace es ir al Congreso, su casa, chao, y el productor está en el campo, y viene al Congreso de maizar una vez al año. Huella de carbono, lo mismo, muy básico, la jornada de huella de carbono. La jornada de marca carne, este sí es un proyecto, para preguntar si hacemos proyectos, este es un proyecto que si querés Flor, que lo viene elaborándose bastante, puede explicar un poco de qué se trata, y lo mismo con seguro agrario. Estos dos sí son jornadas que nosotros le queríamos presentar, un proyecto que venimos trabajando, que si querés Flor contar un poco qué es cada uno. Marca carne es un proyecto que trabajamos con el IPCBA. Básicamente lo que decimos es no vender gatos por liebre. Es que lo que se llame carne sea efectivamente lo que tiene el 65% de proteína animal. Por ejemplo, la hamburguesa de soja, que no se le diga hamburguesa, y siempre es pensando en la defensa del consumidor. O sea, al propio vegano no le va a interesar consumir algo que tenga una denominación vinculada a la carne. Así que ese es un trabajo que obviamente también podría hacerse por vía ejecutiva, pero a veces que es complicado porque no llega nunca la modificación del Código Alimentario. Así que bueno, a veces para darle fuerza de ley y para mover un poquitito el avispero, hicimos una jornada de presentación que ahora ya en breve le vamos a dar instancia legislativa. Y lo otro que estamos haciendo es la presentación de un seguro agrario, un proyecto que trabajamos con el Consejo Agroindustrial, porque vamos trabajando por temáticas. Que básicamente lo que propone es un seguro no obligatorio, donde el Estado, digamos, financia parte de la prima, con una medición de impacto de costo fiscal, donde no habría más que el primer año, porque en realidad todos los seguros participan en ganancias. Entonces seguiría ganando igual el Estado, no habría mayores riesgos. Pero bueno, es importante, las jornadas estas que hicimos no terminaron en ningún tipo de resultado legislativo, es decir, nosotros no le fuimos a decir al legislador, necesitamos un proyecto de ley del mercado de carbono, que era lo que todo el mundo pensaba que íbamos a decir. No. Yo te cuento lo que es la huella de carbono. Listo. Después vinieron y nos preguntaron, ¿están a favor de la huella de carbono? Claramente que le dijimos que no. ¿No? Estamos trabajándolo porque también, ¿no? Es un tema en el que no hay completa, digamos, alineación en las visiones. Nos está pasando con SEC. Hoy por hoy, adentro del sector no tenemos una visión alineada en SEC. Entonces, el legislador te pregunta y nosotros por ahora, en eso somos muy prudentes. Decimos que estamos en la etapa de estudio que es real, no es que estamos pateando la pelota afuera. Lo estamos estudiando, lo estamos analizando y cuando tengamos una posición la hacemos saber. La política te aprieta muchas veces, ¿no? Y te piden, dame tu posicionamiento público. No. Acá estudiar y si no podés, si estás buscando mi opinión para vos formarte, formate vos. Yo mientras tanto nos pasó con semillas nos decían, ¿qué hago? ¿Qué voto? Yo estoy también estudiándolo, tengo una definición sobre qué hay que hacer con la ley de semillas. Pero bueno, esas apuradas aparecen. ¿Qué pasó? ¿Alguna vez pisaron el palito? ¿Ellos o nosotros? No, borrachando. No, porque... Siempre hay un consenso antes del mensaje. Nosotros sí. ¿Saben dónde están? Eso no, por eso no, somos muy cuidadosos y por eso te digo, no mentimos. Si viene alguien ahora y me pregunta BISEC, estamos estudiando. Te puedo contar si querés un panorama muy general, qué es lo que pasa. No tengo una definición. Y no me la pidas por dentro de ahí y me podés buscar los chats que quieras y no va a aparecer. Con semillas, también, ¿no? Cuando estaba en ley bases, había puesto muy álgido, porque imagínate que semillas, vos vieron lo que era la ley bases, eran 700, no, en la segunda versión eran 300 artículos, eran cualquier tipo de reforma. Semillas eran 0,1% de la ley, pero para el agro era importante, y nosotros estábamos batallando derechos de exportación. ¿Te imaginas que semillas pasaba 10º lugar de importancia en nuestra vida? Lo único que nosotros necesitamos es que no aumenten los derechos de exportación. Después de que terminaron los derechos de exportación, dijeron, che, mirá que hay una regulación del mercado de bono de carbono. Bueno, acá estoy todavía tratando de entender semillas y el mercado de bonos de carbono. Y teníamos carnes. Tenía trazabilidad de la carne. Creo que nada más. Pero bueno, hay que ayornarse. Yo creo que acá lo que importa es que nosotros en estas jornadas no es que va barbichando solo, en todas están muchas instituciones trabajando, por eso es muy importante ponerse
primero de acuerdo a nosotros y después llevarle todo este tipo de información a los legisladores, y después la importancia de llevarle la información, no esperar que la vengan a buscar, porque ya sabemos que no la van a venir a buscar. Entonces decirle, che, mirá, yo te llevo esto porque después se pide va y vota. Entonces, si no va a venir, por lo menos nosotros no somos tan tontos, te lo doy. Que entienda. Y parte del ejercicio del lobby es muy de presión y es muy silencioso. Nosotros hay un montón de cosas que hacemos que no las mostramos públicamente. Pero las conversaciones son diarias, son constantes y muchas veces oficiamos de unir puntas, ¿no? O sea, un legislador de un palo y del otro que tienen algún contrapunto, vino me dijo, che, no me gusta esto de este proyecto y este es el autor del proyecto, los juntamos a los dos, medio como barbechando de mediación. Bueno, ¿qué es lo que no entendés? Esto y aquello, y tratás de, no siquiera alinear alguna posición, pero al menos, viste, que no estén todo el tiempo pateando el tablero o queriendo como una segregación, que pasa mucho en el Congreso. Y después, hay mucho de nuestro trabajo que no se comunica, ¿no? O sea, nosotros tenemos reuniones, y Barbechando es un lugar donde vienen muchos legisladores a reunirse porque si vos te reunís en el Congreso, queda registro de que te reuniste en el Congreso. Obviamente, no es un registro público. ¿Cómo se llamaba esto de la gestión de intereses? No es que queda que te piden el libro, pero obviamente aparece que Barbechando se reunió con tal y cual. Hay veces que hay temas que a ellos les complica o que necesitan desasnarse. Nos pasó con biocombustibles, nos pasó con el tema del diferencial de soja. El legislador te dice, necesito entender esto. Bueno, venite a la oficina, 2 horitas de reunión, y nadie se enteró de eso. Entonces, ¿qué es lo que logró? Que los compañeros de bloque no le digan cómo te está queriendo informar del agro, de una posición que seguramente es contraria a la nuestra, y por otro lado te pueden llegar a decir ¿por qué te separás del bloque? Bueno, es la única forma que el equipo se siente más cómodo. Hay muchos que les pasa, empezaron a atreverse a decir yo defiendo a mi provincia. Ya no represento a mi partido, pues yo represento a mi provincia. Entonces eso ayuda a que la agenda del agro empiece a permear mucho más. Nos pasa con muchos. Porque se dan cuenta que cuando vuelven al interior, no le dicen cualquier cosa menos. No más allá de que los conocen un poco los legisladores. Pero bueno, hay que administrar eso. Decime que me queda la última, pues no. ¿Qué está pasando hoy en el Congreso de la Nación? Está pasando de todo, ¿no? Pero principalmente es la agenda del Ejecutivo. Todos los primeros años de un gobierno es la agenda del gobierno. Pero así todo hay pequeños como impulsos de algo de la agenda agro. Los dos principales temas del agro lo tenemos con RIDA y biocombustibles. RIDA es esta que hablábamos, que es un régimen de incentivo al desarrollo agroindustrial, con estos 4 beneficios, principalmente amortización acelerada como el más importante para el agro. Tema biocombustibles. Tenemos una ley vigente que es horrible, la ley vigente, porque le da la posibilidad al Ejecutivo de reducir el corte del 3%. La que está en la nueva propuesta, no sé si compensa todas las partes, pero sería lo más parecido. Fue presentado por el grupo de los 6, es decir, las 6 provincias productoras de biocombustible. Ya Llora salió con bombos y platillos a apoyarlo. Hay algún problemita con los famosos no integrados, o sea, los que no tienen el aceite, que principalmente están en La Pampa, San Luis, Buenos Aires, y algunos en Santa Fe, pero algo que no sería muy difícil de terminar de consensuar y que creo que sería una muy buena noticia para el sector. Hay un tema que lo trabajamos mucho con IBI rural, es maltrato animal, un gran ejemplo del lobby silencioso. Acá trabajamos todos sin decir nada. ¿Por qué? Porque no teníamos que subir el tema arriba de la mesa. ¿Cuál es la situación? Tenemos una ley de maltrato animal que incluye a todo tipo de animales. La definición es animal. Con lo cual se imagina que incluye perro, gato, pajarito, vaca, caballo, chancho. Que es una ley, originalmente se la conoce como ley Sarmiento, pero fue sancionada más o menos en 1950. Y lo que te dice es, te pones penas en caso de que trates mal o maltrates o hagas actos de crueldad con un animal. Es un tema que todo también, cada 2 por 3 aparece, hay muchos proyectos, hay como 15 proyectos de ley de modificación. Es una ley muy citadina.
es por el caso de Córdoba, el perro despellejado, de chocolate, que lo que piensan es en los animales domésticos de compañía. Entonces, lo que te piden es que se le aumente la pena y en algunos casos es también pena pecuniaria. Ahí lo que hicimos fue trabajar directamente con los legisladores, con el autor del proyecto y casi alinear al 100% la posición de varias instituciones. Lo hicimos con Rural, lo hicimos con la mesa de carnes sustentable, perdón, donde básicamente lo que dijimos es: no me pidas un veterinario en cada castración y no me pidas, no me penes te decía algo así como que se considera maltrato no darle de comer al animal mucho, ¿no? Sí, cosas con los espacios reducidos, o sea, es como en un caballo, en un box, o en un tambo, y no, aplica. No, entonces le dijimos, por sentido práctico, lo que sí te pido en líneas generales, o sea, como primer condición es bienestar animal, primer concepto, y el segundo concepto es: no quiero una ley que me excluya. O sea, nosotros estamos de acuerdo en una ley contra el maltrato animal. Eso es un poco también un cambio de concepción. O sea, no es que quiero que hagas esa ley exclusiva para animales domésticos. No, dejala para el agro, que nos incluya el agro. Hay una gran buena noticia, es que no hay antecedentes de denuncias de maltrato animal. Entonces, eso es que definitivamente oprime el sentido común, o no sé, o alguien hace mirada así y no denuncia nada, pero como que por suerte no es algo que nos preocupe demasiado. Y es una causa transversal a todos los partidos, pero sobre todo una causa social. Están los movimientos ambientalistas de la mano de Liz Solari, levantando esa bandera muy intensamente. Bueno, pero bueno, centrado. Imagínense que ellos, es cuando hacen las posiciones extremas. Nosotros lo que decimos es: de todos los escenarios vos tenés que pensar en posiciones de mínima, de media y de máxima. La posición de media es: vamos con la ley de maltrato animal modificándola en este sentido. Entonces imagínense que estos chicos quieren considerar a los animales seres sintientes, que todos decimos, son seres sintientes. Obvio, todos los que tenemos un gato en la casa, yo no quiero que les pase nada, quiero que estén siempre conmigo, pero no en una figura en el Código Penal. Entonces ahí ya es como que se va todo muy honesto. Bueno, del camino del medio, esa es parte del lobby. El camino del medio es decir, por la ley de maltrato animal. No vayamos por esta. Vayamos por... ¿Cuál fue o sea, un poco lo explicaste, pero digo que es evitar en un futuro que se siga con el tema a cuestiones que puedan complejizar la producción? No, porque hoy por hoy ya la tenés vigente la ley. Lo que pasa es que la ley ni se aplica. Lo que pasa es que la volteada nos la ponemos a mirar bien. Refieren un exceso legislativo, o sea, un exceso de leyes. Totalmente. De pronto apareció esta, que básicamente viene impulsado porque el presidente de la Nación habló de la ley Conan por sus 5 perros, y Damián Araya la agarró y presentó el proyecto. Sí. No, pero era como un broche de oro. Es problemático igual que quieran legislar algo que tanto tal. O sea, mi percepción. Yo no veo, si vos me preguntás, yo no veo mal que, qué sé yo, se me ocurre que alguien que no me divierte, pegando no le van a pegar una vaca, pero qué sé yo, que las jineteadas, sí, bueno, qué sé yo, capaz al citadino no le parece algo tan normal, en esas no nos metemos. Yo me meto en la producción animal. Y, ¿qué te voy a decir? Un galpón, el galpón es lo más normal del mundo, a uno le va a parecer medio raro. Ahora, que vos tengas no sé, que vayas a hacer algún acto de crueldad con un animal, o que estás jugando, no sé si me parece que es algo que tenemos que... Yo creo que hay que cuidar. Pero también es raro querer legislarlo cuando no hay ninguna denuncia. Bueno, es bastante. pero por eso no tiene mucho sentido, sinceramente. Pero está pensado el espíritu del proyecto, está pensado en los domésticos de compañía. Sí, sin duda. Entonces, estoy al tanto del proyecto. Pero, si me preguntas de los temas que así se sale, no me mueve el pulso. Sí, lo que comentaban es que la mayoría de las denuncias no son por maltrato, son por vigilancia. Sí, lo que claro. pasa es que la vigilancia muchas veces termina. Lo que pasa es que no se denuncia el maltrato, se denuncia la vigilancia. Claro. Bueno, y la vigilancia es cuando se roban las vacas. Iba a ser esa Pero a pregunta. veces se lo roban y la carnean ahí. Claro, sí, te dejan, te entran a campo y te lo roban. Eso pasa mucho, pero nos decían que como denuncian el vigilato. Claro. Claro, si te denuncian maltrato animal, ahí te subo. Ahí te sube. Eso está bueno, se puede complementar, sería positivo. Yo sí me preguntaba que sigan denunciando el vigilato. ¿Sí? Sí, que no denuncian el maltrato. Y así queda ahí como... Ni hablar.
Claro. Es que hay que hacerlo maltrato. No, pero estaría bueno trabajar Mientras en el debate de maltrato voy a hacer por el tema de que se le puede dar un valor agregado a la carne. Hoy en día ya hay empresas que trabajan en esto, como la leche Sancor, por ejemplo, que son campos que se certifica todo lo que es la trazabilidad de la leche para darle un valor agregado a un producto que se está vendiendo en góndola. Y bueno, nada, estaría bueno también que se propongan leyes a nivel nación que se siga la trazabilidad de productos como la carne, los huevos, la leche, los quesos, que cumplan con normas de bienestar animal y ayudar a esos productores económicamente también para promover estas leyes y que bueno, nada, también si hay gente que puede pagar, porque sabemos que son productos de la canasta básica y es más caro también de cierta forma algunas medidas de bienestar animal mantenerlas. Puede también promover leyes a nivel nacional que acuden, ¿no?, a estas prácticas. Sí, de hecho muchos legisladores dicen esta ley debería llamarse bienestar animal y obviamente contemplar, fomentar el bienestar animal y penar a aquellos que maltraten, no llevar todo el título al maltrato porque ahí... Claro. No, hay abrís un debate. Sí, sí, aparte de un de debate. hecho. Por eso tampoco quisimos salir mucho... No, sí. Habla por vos. Sí, No, aparte, depende de la posición que quieras poner. Para mí es maltrato que lleves a un perro de la correa y no me sacas más de ese extremo. Claro, sí. Vos tenés que denunciar a un alumno frigorífico porque me están matando vacas. Sí, el proyecto No sabés dónde quería ponerlo. cancelar las jineteadas, los festivales, los desfiles. Entonces, yo me María, o sea, Pero yo me como todas las operaciones que hacen gracias a una jineteada y no la puedes poner. Sí, por eso está ahí, o sea, la pusimos porque obviamente está en el tema que está y pusimos la agenda agro, obviamente se da cuenta muy poco a la agenda agro del Congreso, pero es un tema y además justo trabajamos con Ivana de rural, así que... Bueno, pero está bueno por lo menos que sepamos que hay gente del agro de esa visión y no todo del otro lado de la misma, porque... Entonces estaba contando que acá decía que por qué no fomentar o dar beneficios a los que a través del bienestar animal. Yo dije sí, algunos te dicen ojalá se llame bienestar animal y no maltrato, y el maltrato sea debería ser diferente el enfoque, enfocar a bienestar animal y ayudar al productor con un rinde económico. Sí, 100%. Para fomentar las prácticas. Sí. Bueno, Tex, ahora tengamos sorpresa en el presupuesto, que venga un cronograma a la baja, pero creo que no va a suceder. Creo que con eso estamos. Quiero dejar de insistir, ¿no? Así que dicen que no. Pero ahora cuando Milei anunció acá en Rural, creo que anunció la eliminación para carnes. Eso trajo un montón de consultas de los legisladores. Como, che, ¿cómo es que se puede decir? Obvio que se puede bajar. O al menos nadie se queja cuando bajan. Sí, obviamente no tenía facultad para subir. Pero yo lo único que espero que no haya sorpresa con suba. Okay. No creo. Lo mismo decíamos nosotros además dijo que le iba a bajar que le iba a llevar a cero el primer año. Acá estamos. Acá estamos. El impuesto país también dijo, el impuesto país. No. Sí. El impuesto país después viene. Sí, primero era seco, después y ahora vamos con el impuesto país, o sea, falta. El impuesto país de parte no va a ser obra de Milei, porque cae la ley. Creo que con eso estamos, ¿no? Bueno, esa frase se la ponemos esta es una charla por ahí para los que se quieren sumar a Barbechando y ser socios, no es el socio de ser miembro, nosotros llamamos barbechantes, pero bueno, obviamente siempre, ya sabemos que quedándonos adentro del campo no logramos muchas cosas, entonces siempre los invitamos a salir tranquilas afuera. Pero ustedes son un grupo, obviamente, que involucrado, sí, activo, preguntan. Les interesa la política y eso ya es un avance enorme, sobre todo en una época donde ahora no hay tanta apatía, pero tuvimos los últimos 3-4 años hay una apatía política total y nosotros laburamos con un poder del Estado que es hoy por hoy uno de los que no tiene la peor de las imágenes, pero es un poder que está muy vapuleado sobre todo por el Poder Ejecutivo.
aunque los mensajes son no contradictorios, pero en algún punto Milei se termina metiendo en el barro. Y el gesto que hizo ayer, no sé si sabían el dato, el domingo a las 9 de la noche, presenta Milei el presupuesto en el Congreso de la Nación. O sea, una cosa que no tiene antecedente histórico. Obviamente, por la ley de administración financiera corresponde presentarlo el 15, pero bueno, cuando cae los fines de semana lo presentas el lunes, no pasa nada. Pero bueno, muy avispado, ¿no? De presentarlo justo en un domingo prime time a las 9 de la noche y ya nos dijeron que desde degenerados fiscales en adelante. Pero bueno, sepan que en Barbechando estamos trabajando. La otra novedad de estos últimos días que ya es pública, nos vamos a Brasil con 17 legisladores. Así que bueno, un poco para conocer cómo trabajan de primera mano y estos legisladores puedan ver que es algo que es asible en Argentina. Funciona. ¿Cómo? Que existe, que funciona. No es un verde. Y que no implica, digamos, riesgos políticos, porque a veces los legisladores están pensando, bueno, no, si yo me meto con el agro, no, o sea, es una agenda que tiene que ser transversal, sobre todo para los que son del interior, es algo que debería caer de mano. Así que bueno, estamos trabajando, Barbechando está abierto para todos los que quieran sumarse. Nosotros agradecemos todos los que quieran sumar cabeza, tiempo, lo que quieran. El que quiera sumar plata, bienvenido también. Pero sepan que es un lugar, es un ámbito de trabajo como constante, con muy buen clima, obviamente con mucho toque con la política, constantemente. Hay veces que te puede caer bien o mal el que tenés enfrente. Sabemos disimularlo muy bien. Pero acá lo principal es, tenemos que lograr convencer a la política de que el agro tiene que ser uno de los motores que enciende la Argentina. Nosotros en Barbechando creemos y queremos que no sea el único, porque si no, cuando viene una seca, nos la ponemos todos, y siempre es el bolsillo en el que meten la mano. Ojalá diversifiquemos esa economía. Imagínense Argentina encendiendo los motores, bueno, ahora Vaca Muerta está full, pero energía, minería, el agro siendo el motor principal, turismo, economía del conocimiento, si pudiésemos diversificar eso, podemos llegar hasta donde no nos imaginamos. Así que bueno, breve resumen de Barbechando.